Suscríbete a La Panterita. Momento Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola Vince, buen día. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, señor. ¿Qué tal, Araña? Buen día, comandante. Hay cosas, niño, que me hacen mal. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para Francisco. todos. Buen día, señor. Este no sabe y te calla. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a Ni todos. sabe lo que hablamos, Francisco. ¿Dónde está nuestro mundo? ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Arturo. Buen día. Un saludo cordial para todos. Qué bien que te quedaste, Néstor, por el fútbol paraguayo. Sí, por suerte seguimos en el fútbol paraguayo, eso es muy importante. Incluyó muchas cosas también, la familia, estar cerca de nuestro país, así que de nuestra gente. No, y bien por el fútbol necesitamos figura a tu estilo, como sos. Contanos las intenciones tuyas, la de Tacuarí. Bueno, van a decir hacer una gran campaña, y es muy natural. ¿Cómo ves el grupo, Néstor? Sí, realmente encontré un grupo muy bueno. Me reencontré con algunos compañeros, el caso de Oscar, de Cabral, Marcos, Ortega. Todo muy familiar prácticamente, así que me recibieron bastante bien, de muy buena manera, y estoy muy contento, ¿verdad? Así como estaba mencionando ayer en la presentación de que es una linda oportunidad que me está brindando Tacuarí para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Bueno, y con relación a la pretemporada, contanos, ¿en qué momento considerás que estarás a punto? Y antes de iniciar este trabajo previo al campeonato, ¿cómo venías vos? Sí, realmente estábamos en pausa, en vacaciones, pero de igual manera en las últimas semanas ya del mes pasado venía trabajando un poquito, obviamente no lo necesario o lo fuerte que necesita una pretemporada, pero seguramente ahora en estas 2 semanitas que tengo, o 3 prácticamente para arrancar el torneo, me voy a poner a punto, voy a trabajar más fuerte. De igual manera, no hace mucho tiempo que terminó el torneo pasado, necesitamos una pausa, pero bueno, es importante trabajar y prepararse para este semestre que se viene, para el año entero, ¿verdad? Porque necesitamos una base importante físico para poder afrontar lo que va a ser los compromisos que se vienen. Néstor, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Decía el presidente Tacuarí y también Regis Márquez que armaron un lindo plantel, y por qué no soñar con pelear el título. ¿Cómo ves eso ahí desde adentro ahora que estás en Tacuarí? Sí, yo creo que siempre hay una gran ilusión cuando se arranca un torneo, cuando se prepara un plantel. Obviamente lo primero que uno tiene que apuntar es allá arriba, pero yo soy consciente y soy de esos de que hay que ir paso a paso. Yo creo que Tacuarí tiene que sumar la mayor cantidad de puntos y ahí ver qué pasa en el camino, ¿verdad? Seguramente no va a ser nada fácil, los otros equipos también se preparan, hay muy grandes equipos, muy buenos planteles que se están armando, que se están preparando, pero sí, tenemos que soñar, tenemos que creer que vamos a estar peleando ahí arriba, y eso es una ambición, un sueño, una meta que tenemos que estar entre los primeros lugares para poder, si no pelear el campeonato, seguramente conseguir cosas importantes internacionalmente, que eso obviamente sabemos la importancia que tiene para los clubes paraguayos hoy día, mucha oportunidad deportiva y económica a nivel internacional. Entonces un equipo tiene que tratar de prepararse bien y aprovechar esas oportunidades que se presentan. Néstor, la idea en principio es 6 meses y después salir, o realmente enfocarte vos y decís, así como estás diciendo, ir paso a paso. Si se consigue un objetivo internacional, una clasificación a Copa de repente Sudamericana o Libertadores, ¿por qué no? Después estudiar el caso, o ya arreglaste ahora de anticipado y decís, no, me quedo 6 meses y después salgo. Eso es muy difícil de decir, de tomar una decisión, digamos, de decir 6 meses y me voy. Es complicado porque
Sí, lo que te puedo decir es que yo firmé un contrato por un año en donde existen algunas cláusulas de salida en junio, julio, que puede llegar a darse si es que se presentan cosas importantes, ¿verdad? Y obviamente también depende mucho de la campaña o del torneo que yo pueda hacer en el Club Tacuarí, así que muy bien sabemos cómo funciona esto del fútbol, es tan cambiante, es tan dinámico todo, entonces depende mucho de la campaña, del éxito deportivo que pueda llegar a tener durante estos 6 meses o de todo un año que del contrato que he firmado, ¿verdad? Néstor, en este tiempo, ¿fue siempre Tacuarí el que se interesó? ¿Fue el único club o hubo acercamiento de otros equipos también? La propuesta formal fue la de Tacuarí desde un principio, desde los primeros días de diciembre, y muy buena realmente. Así que después sí aparecieron otra gente, otros representantes de otras instituciones sondeando, preguntando, pero no aparecieron propuestas formales como la de Tacuarí, así que por ese motivo yo agradezco mucho a la dirigencia, a Regis Márquez, gerenciador del club hoy día, de que me hayan llamado desde un principio, de que me hayan tenido esa paciencia y que me hicieron sentir importante y también aguardando mi llegada. Entonces, por ese motivo tomé la decisión de firmar con la institución y afrontar lo que va a ser estos desafíos en este año. Néstor, el tema del goleador histórico en el fútbol paraguayo, hoy estás en la tercera línea detrás de Santiago Salcedo y Hernán Rodrigo López. Tenés 125 goles según los registros oficiales, 2 menos que Hernán Rodrigo y 34 menos que Sassá. ¿Es un objetivo tuyo? ¿Te trazás, te propones eso o no estás pensando en ese tema, Néstor? Y vos sabés que últimamente me están insistiendo mucho con esa pregunta y ya me entró un poquito de sueño y de ganas de poder seguir rompiendo esa línea de goles, ¿verdad? Entonces yo creo que también pensando un poquito en eso, seguir haciendo historia en el fútbol paraguayo, que es algo muy lindo para un jugador, para un profesional. Pero lo que más quiero hacer es y pensar en prepararme, sentirme bien físicamente y poder seguir haciendo lo que a mí me gusta en cancha, ¿verdad? De disfrutar del fútbol, disfrutar del momento, disfrutar de las personas con quien comparto y convivo día a día. O sea, esa es la esencia, eso es lo más importante para mí. Después, bienvenido sea si vienen los goles, si seguimos superando líneas de estadísticas y demás, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, uno va mirando de reojo esos detallitos para también ponerse metas, para seguir trabajando sobre esos objetivos, ¿verdad? Pero tu sesión creo que no va a ser esa. Tu sesión va a ser estar presente, y si se da, se da. Perdón, Arturo, que no va a ser una obsesión para vos, a lo que decía Santiago, querer llegar al gol y estar obsesionado con el gol, digo. Claro, obviamente. Seguir marcando goles, asistencia, que es lo mío, ¿verdad? O sea, obviamente la obsesión y los sueños son muy grandes de poder seguir aportando, ¿verdad? Sentirse importante, ayudar al equipo, eso a uno le llena de satisfacción, te llena para poder seguir trabajando, entonces a seguir marcando goles y a seguir rompiendo esa línea de estadística. Te voy a preguntar algo, ¿cómo está tu canto, tu voz? Mi voz no, hace rato que le perdí la práctica al canto. El otro día estuvimos experimentando en vacaciones ahí en una pequeña reunión. Gladys Camacho. Claro, sí. Gladys Camacho. Entonces, ¿cómo? Mi familia, así pasando que cuando vos cantabas en portugués, ¿verdad? ¿Cómo es tu rasgo musical brasileño? Néstor. Sí, me gusta mucho la música sertaneja. Espera, Néstor, espera un ratito.
Ah, no, yo no tengo esta. Ahí sale más. Niño. Después nomás, pues dice Gladys Camacho, dice, mi familia pasando la cuarentena, canta en portugués. Ese ya nosotros ya te escuchamos a vos, Néstor. No sé, la verdad no sé, creo que sí. Es de la cuarentena, de la época de la pandemia, creo que tuvieron algunos materiales, algunos videos que estuvimos ahí. Pero vos no tenés representante. Este. Não consegui tirar você da minha cabeça. O seu sotaque falando no meu ouvido demais. Tira a paz, eu vim de longe só pra te dizer. Paraguaya, este es tu tema, Néstor. Sí, la voz más alta y la voz más fina, la que reluce ahí es la de mi sobrino, que es cantante profesional, tiene su grupo. El más grave ahí, el que se escucha de fondo, es el mío, pero... Y a vos pensé te escucha, vamos a ganar nomás. No, yo pregunto, fino, espera un ratito, espera por Néstor, vamos a la bien ya. Este es otro que A ver, ponele por niño. subieron igualmente en la Ponele, cuarentena que cantaste. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. O amor de balada, virando o amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega. Pero ese es su sobrino, dice. Y vos sos la quinta voz, Néstor. Él arranca. No, él no arranca nada, él es la quinta voz. La segunda voz. Ese es su sobrino. Ese sos vos. Sí. Ah, él es Dios. Ese ya entra del sobrino. Ah, pero vos entras arrancando, viejo Néstor. Este sos vos, Néstor. De repente hace el solo y después el acompañante y viceversa. El sertanejo es muy de dúo, muy de a dos, muy de a dúo. La parte grave, dice Darío que voy a hacer la parte grave. La segunda. Y no te animas a cantar a Pero capela. así como te digo, el profesional es ahí mi sobrino Osvaldo Cantero, que tiene su grupo musical. ¿Cómo se llama su grupo? Su grupo. Va a Salto del Guairal. Esa zona le llevan mucho a esa gente que le gusta. ¿Y cómo se llama el grupo? Pero te canta de todo. Tenemos también nuestro repertorio de música folclórica. O sea, viste que nuestra gente es muy patriota, mucho le gusta que la gente cante la música folclórica, la música paraguaya. También tenemos ahí, y mi sobrino tiene su repertorio de música folclórica, así que tiene para todos los gustos. ¿Y cómo se llama el grupo de tu sobrino? Osvaldo Cantero, los de la banda se llama. Osvaldo Cantero, los de la banda. ¿Y cuándo se te ocurrió vos esto en tu vida? Ser segunda. Y en pandemia, justamente en pandemia, ya que me fui a instalarme 3 meses en Misiones, en Villa Florida. Y entonces estábamos cerca y todos los días estábamos ensayando hasta que hicimos algunos videos, algunos vivos por las redes sociales. Y bueno, a la gente le gustó y ahí mi sobrino empezó a arrancar con su banda. Ahí nació Osvaldo Cantero y lo de la banda. Y realmente tiene mucho. En el interior más que nada, viene a Asunción, viene a bares acá en Asunción. O sea, realmente desde aquella vez le fue bastante bien y bastante solicitado su grupo. A la izquierda, disparo al arco, gol. Tacuarembó, Camacho, fuerte cruzado y al fondo, 1-0 gana Tacuarembó. Ahí ya hiciste el gol de Tacuarembó, Néstor. Ya arrancó, entonces ya tengo que prepararme para festejar entonces los goles de Tacuarembó. Bueno, cuando te deje el fútbol yo, pero no le puedo representarte, no te puedo representar con este tipo de música. Claro que sí, claro. Necesitamos un representante. Musical. Musical, claro. Así no hay celo de Reggie, o Reggie va a agarrar también la parte musical. Reggie va más a lo deportivo y a la farándula por ahí. Por eso te digo, yo no, farándula, teleshow mía, ese no es mi palo. Sí. CC Di Camacho, ¿ese qué es? CC Di Camargo. Acá dice CC Di Camacho. Por Camargo. Acá, este.
nostálgico, nostálgica esta música, Néstor, ¿eh? Sí, esa es más tranquila, más romántica. Y bueno, Néstor, entre canto y fútbol, lo mejor para vos 2024, que te vaya muy bien, Néstor, la verdad. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por los buenos deseos y bueno, esperemos que este 24 sea de mucho éxito para el Club Tacuarí y bueno, que podamos disfrutar de muchos espectáculos futbolísticos este semestre, este año entero. Gracias, muy amable. Con nosotros Néstor Camacho, el nuevo jugador de Tacuarí. A la izquierda, disparo al arco, gol, 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 gol. Tacuarí, Néstor Camacho, fuerte cruzado y al fondo, 1-0 gana Tacuarí. Juega bien El gol y de canta Tacuarí. bien. El gol de Tacuarí. Sí, y va a hacer muchos goles porque es un jugador que fabrica bien los espacios, tiene pelota parada. Ahora, la pregunta es la siguiente. Viste que estos jugadores de élite o de nivel están acostumbrados a jugar en equipos grandes. Y acaba de ser más protagonista todavía, pues todo el peso de la responsabilidad. Un segundo. Arriba. Sí, tenés razón. Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, con Juan Pablo Pumpido, contanos el hoy de Nacional, lo que ya tenés y lo que estás por ver. Bien, acá en Ciudad del Este, haciendo pretemporada, metiendo bastante carga de laburo, ya con el plantel casi en su totalidad, así que contento del trabajo que se está haciendo. Y con todo, dotación completa, ¿quién falta? Estamos buscando la posibilidad de sumar una variante más en ofensiva, que estamos viendo. Hablando de ofensiva, ¿con quiénes contás? Y está Tiago Caballero, que es el chico que sumó los minutos sub-18, que está con la sub-23 hasta ahora. Francisco Morel, Lucas González volvió de Recoleta, Diego Duarte que se sumó y Nazareno Bazán. Bueno, y de Nazareno, contanos, ¿cómo lo ves? Bien, es un jugador que viene de pelear hasta la final del Nacional B en Argentina, en un equipo que fue muy competitivo, jugó muchísimo y adaptándose a la nueva dinámica y a los nuevos compañeros. Compañero, estamos con Juan Pablo Pumpido. Juan Pablo, con relación a cómo se va conformando el equipo, ¿ya estás a gusto? Digo, ¿ya tenés lo que estabas necesitando o vas a ir buscando más, vas a incorporar más? Acabo de decir, vamos a tratar de buscar una variante más en ofensiva. Lo demás ya estamos bastante completos y lo que pudimos buscar y lo que pudimos traer. ¿Que sería un punta o media punta? Un delantero. Un delantero. 9. Ahora, con relación a partidos amistosos. Amistosos tenemos programado el 11 con Trinidense y el 14 con Sol de América. Con Sol, ¿eso va a ser en dónde? En principio con Trinidense va a ser en nuestra cancha. Y con Sol ahora tengo que hablar en estos días con el Loro para terminar de definir. Te debo preguntar esto, Juan Pablo. ¿Ya nos cuentan tus planes, Carlos Barrúa? Carlos Barrúa está acá haciendo la pretemporada con nosotros. ¿Sabés por qué? Porque por curiosidad tuya o la dirigencia, Espínola tiene prácticamente acordado con Olimpia. No, yo le había terminado mi exposición. Lo de Espínola, se manejaban dos nombres, Espínola y Carlos Barrúa. Salta el de Espínola donde irá préstamo a Olimpia, una vez que Olimpia consiga... Está en la reserva hecha, eso pasó. Sí, ya terminó la inhibición, hagamos de cuenta porque esto va a ser determinante. Alguien te dijo, Juan Pablo, te lo digo con mucho respeto, mira que se te puede ir a Rúa, Carlos Barrúa, hay mucho de Olimpia en el comentario, alguien te dijo, vos decías hasta que esto no sea oficial. ¿Cómo analizar la situación de Carlos Barrúa? La situación concreta que hay es la real. Carlos Espínola no vino a la pretemporada, tiene prácticamente todo acordado de club a club, Nacional y Olimpia, tiene todo acordado Carlos Espínola y está esperando que levante la división Olimpia para ir a jugar a Olimpia, no sé en qué término, creo que es un préstamo. Y Carlos Barrúa está acá con nosotros entrenando todos los días, así que ahí te marca las dos diferentes situaciones que hoy existen. No es intromisión, vos decís no, mientras no me digan que siga practicando, lo tendré en cuenta, o por iniciativa preguntás a tantos comentarios, eso deja a cargo de Bonetti y la dirigencia. No, yo no pregunto porque sé que
hay millones de rumores más en los mercados de pases, y si llego a tener que preguntar todo me voy a volver loco. Pero, como te decía, Rúa hoy está con nosotros, es alguien en el cual uno como técnico cuenta porque sabe las características que tiene, pero también uno como técnico sabe que si aparece una oferta o una posibilidad de crecimiento para el jugador y para el club, tiene que estar abierto a que el jugador y que el club decida si se quiere ir o no. Pero futbolísticamente no creo que haya un técnico de todo el fútbol paraguayo que no quiera un jugador como Carlos Arrúa. Juan Pablo, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Con respecto a Santiago Rojas, el arquero, ¿existe aún la chance de que pueda salir en estos días o eso ya está descartado y vos contás con el Kili para este semestre? El Kili está también con nosotros acá y sé que también hay bastantes sondeos desde el exterior por él. Así que veremos qué sucede también en estos días. Si se queda dos arqueros de nivel ahí con Anthony. Sí, si se queda, obviamente que vamos a tener una linda competencia en el puesto. Pero bueno, veo y me comentan que Santiago tiene bastantes consultas del exterior, así que lo más probable es que siga atajando allí. Vamos a ver qué va pasando en estos días. Juan Pablo siempre muy atento con nosotros, Popero 2024. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Igualmente feliz año para todos. Chau. Juan Pablo Pumpido, el tema de Arrúa. Sí. Por la manera que da, yo no me voy a poner a que se vaya. Claro, si hay una oferta que ¿Se va? sirva para así el se fue. dice. Cuando estaba él se fue, no estaba Pumpido cuando se fue. No se fue antes. ¿Con Sarabia? Sí, con Sarabia. ¿Vos crees que se queda Carlos Arrúa? No. ¿Vos? Para mí hoy se queda. ¿Vos? Yo creo que se queda. ¿Vos? Yo creo que se queda. Yo creo que no, ¿y vos? No. ¿Se va? A Olimpia. No, yo también creo que se va, pero él dice cosas de los dirigentes, sí. No puedo evitar si se va, digo. No, aparte hay una buena relación, ya se nota que hay una buena relación dirigencia Olimpia Nacional, que había arrancado con Bruera, ahora con Espínola, y el que le sigue es... Pero si ya arreglaron con Espínola, ya está todo. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Arrúa? Olimpia Nacional por Arrúa, todo confirmado, se levanta la sanción y lo fichan. Porque lo de Espinal ya confirmaron todas las partes, sí, Olimpia, Nacional. Viene entrenando la reserva mientras esperando. Sí, eso es lo extraño, por eso digo que para bueno, mí está se bien, queda. pero ahí está. Sí, está bien. Matías, ¿cómo te va? Hola Arturo, bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? Saludos a los compañeros. Matías Martínez, lo de Guaraní, contanos, quién conoce, a quién no conoce, Bogalio, el técnico. ¿Qué pasa hoy con tu presencia en Guaraní? Contanos, Matías. Bien, ahí tuve de compañero en mi anterior equipo a Richard Prieto, al arquero Aldo Pérez. Enfrenté a algunos de los componentes del plantel, otros no, y nos estamos conociendo. Un periodo de adaptación que se va acelerando un poquito, ya que el campeonato empieza acá a un corto tiempo. Matías, ¿cómo te va? Un plantel prácticamente nuevo el de Guaraní, se fueron varios jugadores, llegaron varios nuevos. ¿Cómo estás sintiendo los trabajos, esta conexión con tus compañeros y con el técnico en estos primeros días de pretemporada? Totalmente, muchos jugadores se han ido y muchos también han llegado. Con el cuerpo técnico estamos trabajando de la mejor manera para ponernos a punto. Creo que las sensaciones son muy buenas, el grupo está trabajando bastante bien, todo muy ordenado y esperemos llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. ¿Cómo le ves a Bobaglio? Bien, un técnico que tiene las ideas claras. Creo que en estos días que estamos entrenando nos está mostrando la idea de juego, plasmar un poquito ahí lo que él quiere dentro del campo, un poquito ofensivo, de tenencia, de presión alta, de bloque alto. Entonces queremos ajustarnos lo más pronto a eso y lo vemos bien. La verdad que, como dije hace un rato, las sensaciones a día de hoy a mi parecer son muy buenas y el grupo también es bastante sano. Te estaba preguntando los compañeros el tema de los extranjeros que tiene cantidad Guaraní, los que vienen de afuera. El tiempo te va a dar el hecho de ir conociendo, intercambiar opiniones, independientemente a las decisiones del técnico, ¿no? Sí, Arturo, así mismo. Hay varios extranjeros. Creo que el cupo para esta temporada bajó a 4, si mal no entendí. Entonces, bien, ahí hay algunas cuestiones, algunos
algunos sectores que creo que aún quieren reforzar, no estoy bastante seguro, pero es lo que... Hola, Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo te pasa? Gardeni te saluda, un gusto. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, un poquito bajo, pero escucho. Matías, ¿en qué insiste más en este tiempo? ¿Mucho físico, mucho táctico, mucho doble turno? ¿Qué te aporta de nuevo el nuevo entrenador? ¿Y dónde te va a utilizar en caso que te utilice? ¿Extremo izquierdo o dónde te sentís más cómodo, como la última vez que hablamos, detrás del 9? Y al llegar tuve una charla con él. Me pidió ahí que ocupe 2 posiciones, en lo posible una en el medio campo y otra un poquito más adelantado. Se está trabajando a doble turno como dijiste, pero el énfasis está en ambos aspectos, tanto el físico como el táctico, mantener el orden y tener una línea de juego bien amplia. Entonces estamos con eso y veremos cómo se dan las cosas con el correr del día. Claro, tiene que ir practicando, moviéndose el equipo, va a tener una idea mucho más clara, el propio técnico de lo que puede el jugador. Matías, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, cuando gusten, abrazo. Gracias, Matías Martín. Atención a este dato, que no es menor. Dice Francisco López que cree que se va a Rúa. Sí. El niño Jorge dice no, cree que se podrá quedar. ¿Vos? Se queda. ¿Vos? Se queda. Atención a este dato que no es menor, no para contradecir a nadie. Envía a Ángel Barrientos, a Eva Barrientos. En plena competencia con Pedro Sarabia, Arrua se fue a Colón. Sí, de acuerdo. Con Sarabia. El dato significa que podrá contar ahora Pumpido y se le puede ir. No por desacreditar a ninguno de ustedes. Claro. Lo que dice Eva Barrientos, que hay un antecedente que en plena competencia se fue a Colón, estando Sarabia como técnico. Pero en ese momento seguramente Sarabia no lo quería utilizar a él. Me imagino. Estaba jugando de titular. Porque llegó la oferta y se fue. Estaba jugando de titular. Yo sé. No, entonces, ¿qué es lo que dijiste? Si recién dijiste no sabes si era titular. Muchas veces los entrenadores te hacen más fácil el camino cuando no... lo que dice Eva Barrientos es que de su línea. Estaba de titular. Al decir en plena competencia significa era considerado, dejó Nacional y se fue a Colón. Yo recuerdo que él lo utilizaba, o como que no... Fue mutando dentro del equipo, porque primero era media punta, a veces como interno, después lo pusieron como extremo, en un momento 1 o 2 partidos creo que apareció ahí jugando por el costado, después jugó como interno y terminó jugando al lado del 6. Sí, o sea, varias posiciones con Sarabia. No era su posición, o sea, yo de afuera no lo notaba cómodo en esa posición al lado del volante. Para mí él es un segunda punta o un creativo, un armador, un enganche, un armador. Tiene mucho talento. Sí. Ya entendió, él nomás con su caprichito. Otra cosa. Espera. Pasa que muchas veces. Espera un ratito, espera. No siempre el que juega bien es la predilección del entrenador. A veces no encaja en el sistema que uno quiere. Primero, por más que juegue bien. Edgar Denis. Comandante. Ayer discutimos tu cantidad de goles. Yo le dije al niño y a... ¿Quién estaba con nosotros ayer? Jorge. ¿Quién estaba en la mesa? Denis. ¿Vos estabas? Y a él le dije, vos no llegás a 40 goles. Él quiso hacer una ficción de los goles. La araña de Denis. Y yo le dije... chulear. Ficción. Y yo le dije, no llegás. Andrés, no sé si está, José Riquelme, vos pusiste, voy a consultar con José Riquelme, no apareció José Riquelme. Y ahora ponés como pretexto. Sí. Te lo digo con mucho respeto. Los goleadores, esto va por Camacho, de fútbol de primera. Y vos dijiste, yo hice buena cantidad de goles en China. A la puta, te dije, yo con el equipo de pinturería China, ahí da la vuelta de tu hotel. Y dijiste, hice en la intermedia. Sí. Vos no llegás a primera 40 goles al año. No. Ahí cambia. Vos me decís, vos no llegaste a 40 goles, niño. En ¿Qué tu le carrera. dije? No, en tu carrera. No, pero se entiende que es primera y acá. Pero te agarro, Arturo, mis goles de intermedia a primera, Arturo.
O sea, para mí es válido intermedio. Yo también sí veo todos los goles que hice en la escuela cuando le hice primer grado, segundo grado. Respetale. Llego a 100 goles. Respetale, niño. Jugando con chicos malos. Ese 100 goles. No estoy, espera. te escucho, Para mí niño, está siendo y te injusto con respeto, Denis. pero no estoy de acuerdo contigo. Ah, Para no, mí pero intermedia es primera. válido. Yo tengo 5 temporadas que no me computó Santiago, y a 5 goles nomás. 25 más 27, 52 goles en goles primera más división del fútbol paraguayo. Yo dije ayer y me hice cargo, pues si no voy a ser un disparatero. Estando sentado donde vos estás, le dije. Sí. Mira, le dije, cuando comenzó a sacar pecho, vos No llegaste a 40 goles. A 40 goles. Yo me acuerdo bien, no llegó. No, te viene a redondear, no contabilizás. Es más, yo le dije, hiciste hacer más goles. Seguro que el Eso doble sí, de sí, asistencia. sí, Eso sí. sí, porque era lo tuyo era No, asistencia. pero en homenaje a la verdad, hice más de 50 goles. ¿En dónde? Sumando intermedio. Completo, Sumando toda intermedio. la No carrera. corre, no cuenta. Dios Pero mío. no, pero Intermedia espera. exterior. Intermedia pico no es profesional, comandante. No, pero- pero en tu Semi, época semi. era amateur. Semiprofesional. No, señor. Era Semi. No, pero está Pues jugando yo no con le estoy jugadores que- atacando. Lo que tenemos que tener es credibilidad cuando informás. No vaya a mentir. Y si la pifié ¿Dónde te pedí mentí? disculpas. No. ¿Dónde Yo mentí? te dije a vos. Me estoy poniendo nervioso No, porque no yo te me pongo no, fácilmente No, nervioso. no te pongas nervioso. Cuando uno mira las estadísticas. Te dije a aparece vos, vos no el te primera. metas, Francisco Sí. López. Me está cargando, ¿sabes lo que va a pasar en tu vida, verdad? Le dije ayer en el hecha. Sí. Mira a Gardeni, le dije. Estamos hablando de los goleadores. Sí, el club de los 100. Lo que El club de los llamamos. 100. Vos no llegás a 40 goles. Yo, ¿cómo no? Como es un discurso a ello. Sí. Íbamos a preguntarle a Santiago o a José Riquelme a ver cuántos goles. Y ahora sacar a relucir que hubiera dicho vos ayer, no hoy. Yo le voy a decir una cosa, hubiera dicho ayer. Yo hoy trajo Santiago un resumen. Hasta Sí. penales. ¿Cuántos la goles cantidad. tiene? Leo? 27, 8 de penal. Y Un 27. solo penal errado. En primera. Está acá, bien, los penales valen. acá. Se contabiliza. Un solo penal errado, sí. Pero eso es cuántos goles en primera tiene. 27 Y goles. después, ¿qué es lo que va a No, hablar? pero señor, Habla. dame Pero ¿qué es lo que va? Ay, 5 años no me computaron en intermedia, eso es válido. no es válido. ¿Y los goles Dios afuera? mío. Es válido ¿Afuera para el dónde jugador. jugaste? Es decir, para vos. registro. Para mí es válido. Intermedia es profesional o semiprofesional. Está en estadística, en planilla. Sí. Y ponerle que para ¿Por no qué, Pio, te para está- no hacer autobombo. Nadie te como hace me dijiste. nadie te hace de menos. 5 temporadas a 5 goles nomás. ¿De qué? Y están en 87, A 5 goles de qué es lo que está. 90 y 91. A 5 goles de qué es lo que está. Los goles allá dice un 5 cinco por año. años, 5 cinco por por año. año. temporada yo te estoy sumando lo que no me está compurgando en intermedia. Vos no Vos me tenés, yo decís que dije no es ayer, válido. no tenés 40 goles y tenés 27, los cuales 20 fueron de penal. ¿Cuántos fueron? No, 8. Atención afiliados, llega el día del sorteo, la transmisión será en vivo por Facebook Live de Caja Mutual, viernes 5 de enero, 15 horas. Caja Mutual, urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. A Sasá no le computaron los intermedios del exterior. Exacto. No. Ahí va a extender más. 259. A Sasá hubiera tenido ya 190. O sea, y no es válido Denis, intermedia, Pico. Consulta, No. Denis, ¿cuántos goles afuera aproximadamente? 15. Para, 15. Mostrame por la grabación, la filmación, el material, el video. Con Bueno, la selección no. Denis. Ayer le dije, cuento chino. Ayer le dije, hice goles, no sé qué, ahí a la vuelta de Pero- China, cuando jugamos. No computa. No. En 9 partidos definiciones. jugados Bueno, con la pero selección. igual, No estamos perdiendo. 27 goles. ¿En qué? Es un lindo número. sí. ¿En cuánto? ¿En 25 años? No, Arturo. A la puta. ¿Cuántos partidos tengo? Pero de qué- Aparte, la sí. gran mayoría. No vaya, eso no, hay es- que no, decir. no, no, todo bola, todo bola. No la quiero, gran o sea, mayoría de los llega a esta goles de altura de Denis mi vida. Vamos, no Neymar. fueron de carambola, fueron allá, por algo le dicen araña, donde teje la araña su tela ahí arriba del ángulo, ¿verdad? Quiere decir. O sea, lindos goles de los 27 tenés. En 105 partidos. Disculpame. ¿Cuántos goles? Todos son lindos. o la 105 mayoría, partidos, ¿verdad? 27 goles. Y no había cambio, jugaba Disculpe todo el la partido. ignorancia. Quiere decir que intermedia no computa. Te dije, no No computa. computa. Está en el registro Ni, para ni goles. exterior. Ni en el mundo. Ni en- no sé si entendés. Solo Cristiano Pelé fue el que Ronaldo, me parece por que ejemplo. computó sus No sé. 1100 Entonces, goles. en homenaje a la verdad y para Tenés que ser creíble. Pero, a ver, tampoco se me va a caer un anillo por pedir disculpas. Si me he equivocado, yo venía. Te hago una sumando pregunta, la a ver, cantidad. yo te dije a vos, vos no llegás a 40 goles Sí. en el fútbol paraguayo Sí. en primera. Mentido, dije la verdad.
La verdad dije. Y eso nomás. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power, Shell Evolux Diesel, Shell precios bajos, calidad superior. Vamos dando, ¿qué es lo que No, dijiste? con respecto a Carlitos, no siempre Arruga, nosotros los entrenadores, por más bien que juegue, sino es de nuestra predilección, porque a veces hay jugadores que es bueno, pero no pero ¿para qué lo quiere Chiqui? Aquí me apunta No, yo no un estoy oyente y diciendo tiene razón. Como que no se le notaba cómodo en Nacional jugando doble 6, porque él jugaba doble 6 allí. Y él es más adelante. Media rindió punta, mejor, allí. mucho mejor más adelante. Claro. ¿Y dónde? Hizo goles, Yo, jugaba estando como afuera, doble 6 en un eso momento. Sí, Es cierto lo que me una apunta buena aquí en el chat, acotación, que Pancho. yo no lo notaba. No estaba cómodo. Yo no lo Y veía donde cómodo. tuvo una chance, Emesio, Porque- que se vaya. Arriba. Porque era como que lo. Es que se lo debilitaban, desperdicia al jugador lo en esa desperdicia. posición. No sé si desperdicia porque daba una mano, pero su potencial es Claro. para otra posición. Entonces me parece que a partir de ahí era. Al no sentirse cómodo, Pancho, el jugador te va a jugar, pero si no es la posición donde él puede sacar el mayor beneficio. Porque si hay un técnico también que me parece puede mutar de posición a un jugador y ponerlo en Pero otra hay y sacarle su mayor provecho, ese Hay es Sarabia, técnicos, ¿verdad? hay técnicos que te ubican en lugares donde vos decís, ¿cómo es posible? Un día... Sí. Antes, señor, mi intuición me decía una cosa. Ahora me llegó un mensaje y me dijo, no, ya está cerrado Arruga y... Te dije. La información, Stamp, llegó la el información. propio técnico le ¿Y llamó por a qué los cuando te- protagonistas. y- No, porque lo otro era intuición, porque Esto yo ya es tenía la misma de información, Santi. mano. Sí. Al no ir a pretemporada, Perdón. pero me explicaron una situación, en el caso de Carlos Espino era diferente, porque Carlos Espino ya terminaba ahora su contrato. Entonces, si algo pasa, en el peor de los casos va a quedar libre después. En el caso de Arruga tiene más años de contrato. Ahí la explicación de por qué uno fue a la pretemporada y el otro no, si bien los dos ya tienen arreglado. Yo dije, creo que se levanta la alineación, ¿qué va a está hacer bien. ahora? Pero yo también por la intuición, cuando dice la manera en cómo respondió Juan Pablo que merece respeto. No, yo no voy a preguntar, yo no quiero ser él, ni el Arturo Rubín, ni Santiago, ni nadie. Yo si escucho voy a preguntar, ¿qué se dice de él? Avísame. Y por eso Eva Barrientos dice, en plena competencia, se va. Un antecedente como diciendo que no extrañe, que se vaya. Por eso vos dijiste creo que se va. Yo creo que se Yo va. dije creo que se va. Al decir el propio Pumpido, es como si yo te digo, y si se va, se va. Claro. Te puedo decir, espera un ratito, le puede hacer la dirigencia a Carlos Bonet. ¿Cuento o no cuento con él? Porque faltando días para el comienzo del campeonato, yo tengo que saber si cuento con él o no cuento, si no me iba a llevar la O si no, sorpresa. Pumpido ya ya Con la iba a manera en decir, cómo iba- encaró claro, Juan Pablo, iba- si se quiere, Así es. que se vaya. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Proyecto Solidario dio 37 millones recaudaron de Bataglia. Sí, señor. Me parece que va a ser intervenido. Ahí no tenía. No, yo que no se lo digo con mucho respeto. Los compañeros Cerro Nacional, sí, así mismo Fudelpa. La araña estuvo, y hablamos ya que estuvo la araña de Eni. Para ¿Te Juan acordás de Manuel la Bataglia. Biblia hablado Olimpia? Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Pregúntale por dónde le ponía Cubilla. Un día dijo, yo no sé dónde juego. Cubilla. Sí, que vos le dijiste incluso al aire aquí. Al área. Preguntale a Carlos Burdier dónde le puso una vez. Estábamos transmitiendo el partido. Y, a la puta, dijimos nosotros, no será. Pero no será. Sí, sí. Le puso a Harles Burdier extremo a la izquierda, muy adelantado, casi pegado al banderín. Ahí iba a buscar. Cuando lo puso a David Villalba, que no me deje mentir David, si me está escuchando te cuentan, te puso extremo a la derecha, medio de espaldas. Y entonces vos decís, a la puta, ¿se equivoca el técnico o me equivoco yo? Decís, en tu concepto que tenés del jugador. Y pongo dos ejemplos. Voy a caso de Carlos Barroa, como decía el niño, y vos dijiste, doble 6. Sí, doble 6 juego. 8. Después vamos a entrar a discutir, a reventarnos en el debate, siempre con el debido respeto. Nadie es dueño de la verdad. Está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Pablo Velázquez. Compio Mastrangelo, la puta Mastrangelo. Cuando le puso volante en el medio a Pablo Velázquez. O sea, que este técnico, Claro. ¿cómo le va a poner ahí? El fútbol, ¿puedo terminar al año o no? No, volante, doble 6 le puso a Pablo Velázquez.
¿Sí? O un doble 6 o un volante, arrancaba muy desde atrás. Cuando vos decís, pero un ratito, Pablo que tiene que estar arriba. Hoy hay un caso mucho más nuevo. A vos te digo con dedicatoria para vos, Araña. Te escucho. No vaya a jugar cancherito. Tengo uno ahora. Esperate, ya está jugando. ¿Qué? ¿Tu jugador? Pablo, ¿verdad que sí? Yo te digo nomás que tu jugador. Y yo dije lo contrario, veo. No, porque yo no sé que es. Aquí encontré una entrevista que le hicieron en su momento a Pablo Velázquez y cuenta la anécdota que un día le llama Mastrangelo y le dijo que no confiaba en los volantes centrales que tenía. Y le preguntó si podía jugar en esa posición. Y le dijo sí. Y ese día le marcó a Maxi Morales. Brillante. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo no quiero, digo. No, es lo que vos estás diciendo. De Pablo Velázquez, veo. Está bien, pero a mí no me gusta. Y a mí me gusta cómo juega. El goleador de dónde tiene que ir, en cualquier lado, en cualquier parte del país tiene que meter gol. Buscar los registros de Pablo Velázquez, Ángel como goleador. No, porque es mi opinión nomás. Y respetan a la mía. Y los mexicanos también nos marcan los no, fáciles de hacer goles ahí. No, entonces Pepe Cardoso... ¿Sabe que Pepe Cardoso es verdurita, según vos? No, pero yo te digo que los mexicanos no te marcan como... No, Cardoso no hizo una cantidad de goles. ¿Y cuando se fue en San Lorenzo por qué no hizo los goles? Y no le fue bien nomás. Yo voy a ser bueno también si me dejan ahí solo del frente al largo. Pero vos no sos delantero. No sé, para vos y para mí no. Sí, señor. Yo sé quién es buen jugador y quién no es buen jugador. Yo invento. No sé por si es de tu jugador. No estamos hablando, yo invento. No, pero una vez está bien que diga. ¿Por qué? Pero no voy a repetir. Esto, que aquello. Y bueno, no me gusta cómo juega. Listo, ya está. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. ¿A dónde le hizo jugar, Chiqui? No, pero usted le defiende mucho que es goleado, Pará, Angelito. No me gusta cómo juega. Listo. Ale Silva, ¿a dónde le hizo jugar, Chiqui? Lateral por derecha. Bueno, seguimos. Pero él vino, hay un caso ahora. Él vino como volante lateral derecho. Él vino con como Almeida, lateral, sí. con Almeida, con línea de 3. Lo que más sorprendió a Ale Silva fue cuando Cáceres lo puso de volante central y funcionó muy bien. Cambió sí, le cambió al equipo. Hay un caso ahora que hay veces que funciona y hay veces que no. Ganeno que puesto le puso a Brian Montenegro. Volante por izquierda, muchos partidos. Le puso a Brian de lateral también. De urgencia. Voy a decir algo más nomás. Los técnicos. Hoy hay el caso más actual. Y vos decís, no entiendo a los técnicos. Ya hablé de David en otro tiempo. Hablé de Harles Bourdier en otro tiempo. Harles Bourdier lucía mucho de volante central y salía un poco, ya era el principio del mixto. David Villalba a la derecha en un partido de fútbol, jugaba y medio de espalda y giraba y tardaba y giraba así, la puta, ¿qué le pasa a Cubilla? Cubilla igual que fuese. Aldo Florentín, tiempo atrás, centro delantero de Cerro, cuando yo le iba a poner el mote del rey del área, Preble le hizo jugar por necesidad de volante central y se quedó. Aldo Florentín fue capitán de la selección Copa América, era 9 de 9, terminó de volante, Preble le puso de volante. Y voy a ir al último caso. ¿Va a responder con seguridad, Araña, o decir paso? ¿Va a tener dos? Escucho. No, te escucho las... Vende pues. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Ustedes técnicos también patinan. Es verdad, Sí. Arturo, es verdad. Se le va la chiri. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé para qué le llevaron a Ferfer a Cerro. En el 22 fue el goleador absoluto del campeonato. Si yo lo llevo a un goleador absoluto, es porque tengo motivos y razones para decirlo, traerlo. Claro. Después baja, y cada vez baja más a buscar la pelota. Explícame. Y terminó jugando en la reserva y haciendo gol en Cerro. Entonces vos tenés que pensar, Araña, Edgar, que ustedes los técnicos tienen también algún raro. Coincido. Porque yo quiero saber, que alguien me explique. Dice el niño, está bien en su hábitat guaraní, se respeta mucho. Pero si yo te traigo, tengo que darte la confianza.
aunque tu hábitat, tu casa sea guaraní. Sí, pero ahí, yo ahí voy a la estructura de juego. ¿Para qué lo trajeron? De juego. Bueno, ahora, espera, la idea tuya es buenísima, tu propuesta. ¿Para qué te traje? Y te voy En a teoría probar, jugar. te voy a No, poner. pero ¿en qué lugar? Como goleador, como 9, como No, centro es que no, delantero. cuando se fue a Cerro jugaba más en la media Él ya cancha. estaba como un asistidor en Asistidor Guaraní. media cancha. Él ya era un segundo punta más o menos en Guaraní, o sea, Ese año que salió jugaba goleador también como jugaba 9, atrás. Esto es pero cierto. No. jugaba como 9 o jugaba en la posición Falso. de 9, pero su rol era más de asistidor. En un momento dado, Oscar René Tacuara Cardoso también lo hizo, eso de asistir, bajar la pelota, y no se lucía tanto con los goles. Después empezó Tacuara, disparó y fue para adelante. Pero con todo eso, con todo lo poco que generaba Guaraní, Ferfer era el goleador, con todo lo que el esfuerzo que tenía que hacer de salir fuera del área, pivotear, ceder para el que venía, hacer el tiempo y después volvía a entrar al área y finalizaba. Pero en Cerro en este caso el funcionamiento Le era tenían diferente. poca paciencia. Teléfono para vos. Sí. Voy. Teléfono. Te están llamando Le de Tigo. tenían poca paciencia. Te están llamando de Tigo, Francisco. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. ¿El pantalón pues se usa así o se le cae el pantalón? No, así se usa, Arturo. Esa es la moda. No, chupine con el chinimbolo abajo. Este es su bolsillo y su pantalón parece que se le cae. ¿Qué pasó? Tu bolsillo, parece que tu pantalón, no sé si va, y porque no sé, iba ahí, no sé, te levantaste ahí, parece, no sé si va a Treptití hacia ahí en la plaza. Comandante, recién dijiste una gran verdad. Carajo. Comandante. ¿Qué te escucho? Dijiste una gran verdad. Muchas veces nosotros los entrenadores patinamos por poner en una posición que el jugador no te pueda rendir, pero muchas veces acertamos. En la historia, Eli Chama vino, era del centro delantero y terminó Colorado, como central en Olimpia. Colorado Gamarra, ¿dónde empezó y dónde fue su mejor performance? Porque un entrenador dijo, no, de doble 6 no va a andar. El señor central. le puso un Independiente y le decía, vos teñido, le decía. Macheta. Y se burlaba hasta de Sí. Gamarra. El propio Chiqui, que es verdad. Es Antes era número 10. campista Número y después 10. pasó a ser lateral. Carpellán y lo ubicó lateral. Muy bien. Y su mejor performance fue de lateral. Muchas veces los entrenadores también cambian el rumbo de tu carrera en una determinada posición. A veces la erramos, como vos lo decís, comandante, a veces patinamos y hacemos cosas que no están acorde. Yo para te pongo el caso jugador de del momento. Fer. Necesitamos una explicación lógica, sin ser abogado de él. Lo traen como goleador de la temporada 2022 y no juega en Cerro. No se le dio la oportunidad. Se le dio solamente poca. No, muy poca. Pero muchas Y a lo veces mejor para lo que quería el técnico no le caminaba. Como Cerro, cuando tenés esos 5, 10, esas 15 pocas ahí, oportunidades tenés que aprovechar. Y por algún motivo a veces no estuvo en la mejor versión, pero es cierto. No era su puesto. Fue a Colombia, no le fue bien. Fue a México, no le fue bien. Vino a Olimpia, a otros equipos no. El Guaraní es donde está siempre cómodo. ¿Dónde es bueno Ferfer? En el área. Y bueno, ¿y para qué sale? En un momento le hicieron jugar fuera también. No. ¿Qué es lo que es esto del señor Rubí molesta el ruido del tereré? ¿Acá nadie está toma tereré? No. Nadie toma tereré. Si él es bueno en el área, ¿para qué sale? Y últimamente hasta el propio jugador le hizo jugar un poquito más atrás, si no me equivoco. Si tu mayor virtud es el área, ¿para qué salía del área? Ese tereré de Jutavito. No, pantalón de Gomero. Se le cae hasta la raya de Pancho y dice, ¿qué es lo que es Gomero? ¿Qué es lo que es Gomero? Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Ah, sí, estamos en televisión. Quería sacarle el pantalón ahora. Solo Estamos todos locos. Tirador. ¿Qué se Hola, le ve? Neto, hola, Nicole. La raya de qué? Comandante, ¿cómo estás? Bolsita de mis recuerdos. Pantalón. Qué gran programa. ¿Cómo se va con una facilidad? No, pero a la gente le gusta, Arturo. Está bien, la información es muy importante. La mejor información de primera mano la van a encontrar, obviamente, Fútbol a lo Grande, pero Fútbol a lo Grande te da también esa cosita que te hace sentir vivo. Baila, baila, baila. Ahí está bailando
Vos, Nicole, no va a bailar. No, señor, ese es el trabajo acá de Don No, de Don Néstor. Porque yo me está así, quiero ser caballero, me fui a la M. Es posible. Quiero ser caballero. Soraya, ¿vos no quería bailar? No, pero Acá. Arturo baila muy bien, Nicole, ¿eh? Se hace nomás. Licenciado Soraya con Gustavito le pega también. Sí. Bueno, estamos hablando de lo siguiente. Después vamos a ir a Ferfer. ¿Le pusieron almohadón a Riquelme? Sí, subimos la silla ya. Tenemos a Camacho. Néstor. Sí, no se llama Francisco. Don Néstor. Don Néstor Camacho. ¿Cómo? Don Néstor Camacho. Brillante. ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien, Arturo, muy bien. Feliz. Feliz. Cuando yo los veo a ustedes nos ponemos muy feliz con Nicole. Porque nos sentimos que somos uno, somos parte de ustedes. ¡Hey! Soy feliz. ¡Qué grande! Gustavito. Te quiero, Gustavito, te quiero. ¿Por qué no hay casamiento igualitario? Aunque... No. Él tiene una casa en Formosa. No, pero hasta ahí nomás. Tiene una casa en Formosa. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Edgar Deni, te admiro mucho, mi hermano. Yo también, Ernesto. Te llevo a Formosa. Hola, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A escuchar lo que te dice Gustavito, Ernesto. Te llevo a Formosa. Sí. Yo tengo una casa en Formosa. ¿Escuchaste? Tengo una casa en Formosa, ¿viste? Sí. ¿Sabes quién es? Kevin Johansen. Kevin Johansen. Gran Kevin intérprete. Johansen. Se ha dedicado mucho tiempo a los Increíble Estados la Unidos. cantidad de homosexual, el lesbianismo, pero, sacala, etcétera, etcétera. Sacale, le tiro a toda la vieja loca. Hombre que nació Sácale. hombre Le voy a tirar, va a querer te sustituir vas a atragantar, a vieja la loca. mujer. Las mujeres somos Te vas a insustituibles. atragantar, tiriña. Somos inimitables Te vas a porque somos atragantar. verdaderas. Entiendan ¿Y quién eso. no entiende? Mierda. Ven, mierda. Dios mío, será. Ese cuando se atragantó. ¿Y vos qué te reí? No. Hay una canción de Kevin Johansen muy buena. Sí, el de que se partió la tierra. No, hay otra muy conocida. La cultura esa, la cumbiera. Sí, señor. Yo nací ayer. No, me pero- enseñé a mí. No te estoy Se preguntando. llama cumbiera, cumbia intelectual. Exactamente. Pero hay otro Cumbiera también. intelectual. La cumbiera intelectual. Le subestimaba y ella le después hay terminó otro. hablando de todo. Hay otro, Arturo. ¿Cuál? Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. ¿Escuchás? Poneme esa, Gustavito. ¿Anoche qué dijo? Anoche soñé contigo. Conocí en una bailanta. Esa es la cumbiera intelectual. Sí, ¿y la tuya cuál Después, es? anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. ¿Vos estás inventando? viejo? No, escuchá. Gustavito, después. Y está inventando. No. A la puta. Perdón. me salió No, la- por favor. Gustavo, ¿qué es lo que te pasa? No. ¿Cómo no va a tener esa canción? Kevin Johansen. Ahí está. Esta. Ahí está. Escuchá. Escuchá. Te puteo y se siente que Escucha. no te putea. Anoche soñé contigo. No estaba durmiendo. y no estaba durmiendo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Estaba bien despierto. Estaba bien despierto. Qué lindo que soñar, Arturo. Sí, yo Deja sé. correr. Yo sé. Qué lindo que soñar. No Así cuesta dice el nada, estribillo. dice el doble frase, Ahí soñar está. no cuesta nada. Ahí está, escucha. Gustavo, ¿Cortá? Cortá. Qué lindo que soñar. Pero vos Soñar conocés no toda la cuesta música, nada. Ernesto. Pero cómo, mamá querida. Kevin qué Johansen. puta. ¿Eh? Dios mío. Jorgito, ¿vos conocés esto? Conozco. Sí. ¿Qué es lo que conoce? Y conoce la música de canción. Kevin Johansen. Claro. pasa Ayer lo estuvimos cantando. Es buenísimo. Estuvo mucho tiempo radicado en los Estados Unidos. Sí. ¿Qué es, Neto? Y No fue mi culpa esta vez. Fue la falla de San Este es Andrés. un clásico. ¿Te Conclusión. acordás, Arturo? Esta es una historia verídica. Sí. Cuando se abre la tierra. Esta es una historia verídica. Llevada al canto. No fue mi culpa esta vez. Fue la falla de San Andrés. ¿te acordás? ¿Cuánta mina que tengo? ¿Cuánta mina que No, tengo? ahí yo no entro. Ese es tu problema. A mí No, me venga a esa es arrastrar mi tu pasado. calentura. Si sos Escucha. pillín, espera. Si vos sos pillín, es tu No, problema. no. Escucha. Cuánta mina que tengo, Ignacio Copani. cuánta mina que tengo, cuánta mina que tengo, ¿Cuánta mina que tengo? Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto haciendo el balance del fin de semana. No. Al espejo y me digo monada insaciable.
Me estoy volviendo Ya, para, Gustavito, cerrame con esto. Esa es tu música. Yo sé que no es de mi equipo, no es de mi agrado, pero cuando habla del Enzo Francescoli, cuando dice inmenso, del Enzo Francescoli, el canción que le hizo Ignacio Copani al Enzo Francescoli. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver porque habla de fútbol. Ernesto Camacho está esperando hace 2 horas más o menos. No, tranquilo, está esperando, tranquilo. La cuñaza. Néstor Camacho. Es posible. ¿Qué te quedaste, Néstor, por el fútbol paraguayo? Sí, por suerte seguimos en el fútbol paraguayo, eso es muy importante. Incluyó muchas cosas también, la familia, estar cerca de nuestro país, así que de nuestra gente. No, y bien por el fútbol necesitamos figura a tu estilo, como sos. ¿Cómo ves el grupo, Néstor? Sí, realmente encontré un grupo muy bueno. Me reencontré con algunos compañeros, el caso de Oscar, de Cabral, Marcos, Ortega, todo muy familiar prácticamente, así que me recibieron bastante bien, de muy buena manera, y estoy muy contento, ¿verdad? Así como estaba mencionando ayer en la presentación de que es una linda oportunidad que me está brindando Tacuarí para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Contanos, ¿en qué momento considerás que estarás a punto, y antes de iniciar este trabajo previo al campeonato, cómo venías vos? Sí, realmente estábamos en pausa, en vacaciones, pero de igual manera en las últimas semanas ya del mes pasado venía trabajando un poquito, obviamente no lo necesario o lo fuerte que necesita una pretemporada, pero seguramente ahora en estas 2 semanitas que tengo, o 3 prácticamente para arrancar el torneo, me voy a poner a punto, voy a trabajar más fuerte. De igual manera, no hace mucho tiempo que terminó el torneo pasado, necesitamos una pausa, pero bueno, es importante trabajar y prepararse para este semestre que se viene, para el año entero, ¿verdad? Porque necesitamos una base importante físico para poder afrontar lo que va a ser los compromisos que se vienen. Decía el presidente Tacuarí y también Regis Márquez que armaron un lindo plantel, y por qué no soñar con pelear el título. ¿Cómo ves eso ahí desde adentro ahora que estás en Tacuarí? Sí, yo creo que siempre hay una gran ilusión cuando se arranca un torneo, cuando se prepara un plantel. Obviamente lo primero que uno tiene que apuntar es allá arriba, pero yo soy consciente y soy de esos que hay que ir paso a paso. Yo creo que Tacuarí tiene que sumar la mayor cantidad de puntos y ahí ver qué pasa en el camino, ¿verdad? Seguramente no va a ser nada fácil, los otros equipos también se preparan, hay muy grandes equipos, muy buenos planteles que se están armando, que se están preparando, pero sí, tenemos que soñar, tenemos que creer que vamos a estar peleando ahí arriba, y eso es una ambición, un sueño, una meta que tenemos que estar entre los primeros lugares para poder, si no pelear el campeonato, seguramente conseguir cosas importantes internacionalmente, que eso obviamente sabemos la importancia que tiene para el estudio paraguayo hoy día, mucha oportunidad deportiva y económica a nivel internacional. Entonces un equipo tiene que tratar de prepararse bien y aprovechar esas oportunidades que se presentan. La idea en principio es 6 meses y después salir, o realmente enfocarte vos y decís, así como está diciendo, ir paso a paso. Si se consigue un objetivo internacional, una clasificación a Copa, de repente Sudamericana o Libertadores, ¿por qué no? Después estudiar el caso, o ya arreglaste ahora de anticipado y decís, no, me quedo 6 meses y después salgo. Eso es muy difícil de decir, de tomar una decisión, digamos, de decir 6 meses y me voy. Es complicado porque sí, lo que te puedo decir es que yo firmé un contrato por 1 año, en donde existen algunas cláusulas de salida en junio, julio, que puede llegar a darse si es que se presentan cosas importantes, ¿verdad? Y obviamente también depende mucho de la campaña del torneo que yo pueda hacer en el Club Tacuarí, así que muy bien sabemos cómo funciona esto del fútbol, es tan cambiante, es tan dinámico todo, entonces depende mucho de la campaña, del éxito deportivo que pueda llegar a tener durante estos 6 meses o de todo 1 año que del contrato que he firmado. Yo decía Néstor Camacho, que sabía Nicole y Ernesto que canta bien.
Sí, canta muy bien, sí, sí. ¿Qué música canta? Sertaneja, le El gusta a él. mismo. Sí. El mismo. Es la segunda voz, ¿verdad? Sí, Y se segunda llama voz. Su Sobrino, tiene grupo. Sí. El grupo es de Su Sobrino musical. Arturo, Y bueno, un saludo. Pero- Salud. Salud. Al aire. Te despeinaste. ¿Qué me querés decir? No, que usar tu peine. Tenemos que buscar un auspicio para ese peine, ¿eh? Hay que vender todo, Arturo. ¿Qué me querés decir? Hay que vender, hay que auspiciar el peine. Ibas a mandar con salud, estaba hablando del peine. No, otra vez. pero y después es que estoy hablando de otra cosa. Pobre amor, Terrible, cuando terrible. termine La de mujer te tratar. va a dar todo, Arturo, ¿eh? ¿Eh? La mujer te va a dar todo. Menos la razón. Sí, señor. Bueno, un abrazo Vamos a gigante. repetir conmigo, Arturo, Ernesto sí, Rosato. repito como Espera. La mujer te da todo. te da todo. Te va a dar todo, menos la razón. Sí. La mujer acierta en singular y se equivoca en plural. Ajá. Cuando la embarra, te dice, ay, nos equivocamos. No, te equivocaste, vos no me equivoqué yo. Repetí conmigo, Ernesto. Sí. La mujer acierta en singular La mujer acierta en singular y se equivoca en plural. y se equivoca en plural. Ale, decirle un poco a Patty el tema del el pump ese para la boca. Mi prima me está trayendo, pero me está trayendo el grande, que sale 2.50. Arturo. Avísame. ¡Puta, papagayo de mierda, cállate! Qué delicadeza. Hay algunas mujeres. Las mujeres Sí, se producen para las mujeres, sí. no se producen para los hombres. Es decir, se Está muy pintan, bien. se arreglan para exhibirse ante otra mujer. Está muy bien. Te ¿Qué- pregunto qué es lo que algo. está bien? Está muy bien que se arregle, a que No, mujer coqueta. repetí conmigo. Sí. Las mujeres. Las mujeres. Se ¿Qué tal, arreglan- doctor Romero? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Bien, con el doctor Miguel Romero, jefe médico de Olimpia. Contanos el panorama actual del Olimpia, quienes están tanto a disposición y quienes aún faltan en pretemporada. ¿O están todos listos? Es una pretemporada bastante exigente y bueno, hasta ahora sin mucho contratiempo, excepto lo de Zavala, que antes de iniciar la pretemporada tuvo una desgracia, ¿verdad? Durante las actividades de mantenimiento que él estaba haciendo en su país. Sobre un accidente, tuvo la fractura, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y es la baja más sensible que tenemos hasta ahora. El resto son molestias menores. Los jugadores que vienen haciendo su reacondicionamiento ya están llegando a su plenitud y el panorama es bastante alentador. Bueno, caso de Zavala, 3-4 meses. Bruera, ¿cómo está? Bien también, él tuvo una hernia inguinal que tuvo que ser intervenido de manera urgente y está evolucionando muy bien, entrenando ya una intensidad muy interesante y en breve yo creo que él estaría ya en la plenitud de sus condiciones. Doctor Romero, ¿cómo le va? El caso de Derlis González y Saúl Salcedo, ¿ellos ya están totalmente recuperados, trabajan a la par de sus compañeros y van a estar a disposición de Chiqui para la primera fecha o aún están haciendo trabajos diferenciados? Derlis está entrenando con el grupo en forma normal. Todavía no llega a la plenitud de sus condiciones en cuanto a fuerza y potencia en ese miembro operado, pero ya está muy cerca de eso, ¿verdad? Y el rendimiento es ya bastante interesante. Bueno. Saúl está culminando la etapa de reacondicionamiento, buscando el equilibrio biomecánico en cuanto a fuerza y potencia a nivel muscular, y yo creo que la siguiente semana ya estaría trabajando con intensidad de competencia y tratando ya de ponerse a la par de sus compañeros que están haciendo la pretemporada. ¿Alguien te habló o vos sabés si Miguel Yaquet se incorpora? Una vez que Olimpia consiga poder registrar jugadores, ¿sabés que está para venir Olimpia Miguel Yaquet, doctor Romero? Y no tenemos todavía un dato oficial de eso, Arturo. No tenés dato oficial, pero ¿alguien comentó? Y nosotros, desde el punto de vista médico, una vez que la directiva nos pida investigar sobre un jugador, ahí tenemos el dato oficial y empezamos a investigar todos los antecedentes médicos y preparamos ya la evaluación precontrato, ¿verdad? De manera que podamos dar después un dictamen y un informe médico en las condiciones en que se encuentra el atleta. Bueno, estuvo últimamente en Platense y está para ser jugador de Olimpia. Disculpame, esto estoy a título informativo. Es el caso de Miguel Yaquet. Miguel Yaquet podría ser de Olimpia. Y otro que iría a Olimpia es Arrúa, el de Nacional, que hasta ahora, en plena temporada en Ciudad del Este, doctor Miguel Romero. Sí, así mismo, Arturo. Una vez que se oficialicen eso, a nosotros nos dan la libertad de que nosotros
empezamos a interactuar con el atleta, a ver todas las condiciones y después preparar nosotros nuestro dictamen médico, las condiciones en las que llega el atleta. Ahora, hasta hoy no tenemos un pedido oficial para evaluar ningún atleta fuera de la institución. Se agrega lo de Carlos Arrúa, Miguel Jaquet, el central. Bueno, doctor Miguel Romero, muchísimas gracias por este tiempo. Muy amable, doctor. A la orden, Arturo, que tenga buen año. Gracias, igualmente para vos. Siempre muy atento al doctor Miguel Romero. Ernesto Nicole Jaquet. Miguel Jaquet, 28 años, debutó en Nacional, tuvo su paso también por Godoy Cruz, últimamente en Platense. Pedido de Chiqui Arce. Sí. Bueno, todo lo... Tiene a Hugo Benítez, ahora Jaquet. Jaquet tiene lo pedido. No, estamos hablando de lo que las incorporaciones. Sí. El que, lógicamente, que va a pedir es Chiqui. Miguel Jaquet. Mucha experiencia con su juventud. Se va bien al cruce. Grande. Es grande. Saca bien. Agresivo y juega muy bien mano a mano. Sí. Mano a mano. No está Gerardo Miguel Jaquet. Suena el teléfono. Suena el teléfono. ¿Quién canta? Suena el teléfono. El Paz Martínez. ¿Te acordás? Sí, pero me parece que el Paz Martínez no era. ¿Qué digo? ¿El Paz Martínez no es? No es ese. ¿Puedo estar hablando en serio? José Carlos. ¿Grillón? No. No sé quién Arturo, te referí. Arturo, si no me voy a olvidar. Hoy es el cumpleaños de Víctor Sena. ¿No lo van a saludar? Papá. No, Seba. Víctor Sena dijo. Sebastián. Tu cumpleaños, Sebastián. Muchísimas felicidades a nuestro compañero cumpliendo años 32 o 33. 32. ¿Y cómo sabes que es tu cumpleaños, Neto? Cumpla feliz, que lo cumpla feliz cumpleaños, mi amor, mi vida, que lo cumpla muy feliz. Moncha te sí. Moncha. Increíble la cantidad de homosexuales, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Moncha no le envió con cariño. Hombre que nació hombre. ¿Y quién te discute? Te vas a atragantar. Arturo, con todo respeto a las mujeres, ¿no? Pero si vos te encontrás que está la mujer gritando en la puerta de adelante, de frente, y el perro ladrando en la parte de atrás, ¿a quién le abrí primero? Pero qué pregunta me hace. Pero sabes que él me... primero. Pero sabes que él me sigue respondiendo. Jorge, ¿a quién le abrí primero? No quiero entrar en Yo tampoco no entro. Vamos a entrar bueno, en y le abrís al perro, porque cuando entre por lo menos... Disculpa a la señora y señorita que siempre nos escuchan. No, claro, pero dije con todo respeto. No es nada contra ustedes. Esperá, es con todo respeto, dije. Yo me hago cargo. Sí. Yo me hago cargo que se moleste la que se moleste. Y ñañá la cuñá. Cierto. La cuñá copete y demonio. También. No. Dicen que las pero para que te termino, pues, Edgar, vos querés saber a quién le abrí primero. Mal a las mujeres. ¿Cómo ellas sí son un veneno. Vamos a pasar. Paso. Bueno. Juan Pablo Pumpido. Juanpi. Juanpi. ¿Qué dice que si vos le entrevistás le vas a decir hola? Juanpi, somos amigos. Hola, Juanpi. Así te responde. Bueno, con Juan Pablo Pumpido, contanos el hoy de Nacional. Lo que ya tenés y lo que estás por ver. Bien, acá en Ciudad del Este, haciendo pretemporada, metiendo bastante carga de laburo, ya con el plantel casi en su totalidad, así que contento del trabajo que se está haciendo. ¿Y con todo dotación completa, quién falta? Estamos buscando la posibilidad de sumar una variante más en ofensiva, que estamos viendo. Hablando de ofensiva, ¿con quiénes contás? Y está Thiago Caballero, que es el chico que sumó los minutos sub-18, que está con la sub-23 ahora. Francisco Morel, Lucas González, volvió de Recoleta. Diego Duarte, que se sumó. Y Nazareno Bazán. Bueno, y de Nazareno, contanos, ¿cómo lo ves? Bien. Es un jugador que viene de pelear hasta la final del Nacional B en Argentina, en un equipo que fue muy competitivo, jugó muchísimo. Y adaptándose a la nueva dinámica y al nuevo compañero. Vamos a tratar de buscar una variante más en ofensiva. Lo demás ya estamos bastante completos, y lo que pudimos buscar y lo que pudimos traer. ¿Que sería un punta o media punta? Un delantero. Ahora, con relación a partidos amistosos. Amistosos tenemos programado el 11 con Trinidense y el 14 con Sol de América. Con Sol. ¿Eso va a ser en dónde? En principio con Trinidense va a ser en nuestra cancha, y con Sol ahora tengo que hablar en estos días con el Loro para
terminar de definir. Ya nos cuentan tus planes, Carlos Barrúa. Carlos Barrúa está acá haciendo la pretemporada con nosotros. Carlos Espínola no vino a la pretemporada, tiene prácticamente todo acordado de club a club, Nacional y Olimpia, tiene todo acordado Carlos Espínola y está esperando que levante la división Olimpia para ir a jugar a Olimpia, no sé en qué término, creo que es un préstamo. Y Carlos Barrúa está acá con nosotros entrenando todos los días, así que ahí te marca las dos diferentes situaciones que hoy existen. No es intromisión, vos decís no, mientras no me digan que siga practicando, lo tendré en cuenta, o por iniciativa preguntás a tantos comentarios, eso deja a cargo de Bonetti y la dirigencia. No, yo no pregunto porque sé que hay millones de rumores más en los mercados de pases y si llego a tener que preguntar todo me voy a volver loco, pero como te decía, Rúa hoy está con nosotros, es alguien en el cual uno como técnico cuenta porque sabe las características que tiene, pero también uno como técnico sabe que si aparece una oferta o una posibilidad de crecimiento para el jugador y para el club, tiene que estar abierto a que el jugador y que el club decida si se quiere ir o no, pero futbolísticamente no creo que haya un técnico de todo el fútbol paraguayo que no quiera un jugador como Carlos Barrúa. Con respecto a Santiago Rojas, el arquero, ¿existe aún la chance de que pueda salir en estos días o eso ya está descartado y vos contás con el Kili para este semestre? El Kili está también con nosotros acá y sé que también hay bastantes sondeos desde el exterior por él. Así que veremos qué sucede también en estos días. Si se queda dos arqueros de nivel ahí con Anthony. Sí, si se queda, obviamente que vamos a tener una linda competencia en el puesto. Pero bueno, veo y me comentan que Santiago tiene bastantes consultas del exterior, así que lo más probable es que siga atajando allí. Vamos a ver qué va pasando en estos días. Bueno, esto es lo que tenemos como novedad, entonces, Néstor Nicol. Espectacular, Ahí buenísimo. está Carlitos Torreani que nos acompaña, acá esta tarde también. Y bueno, ¿qué más querés saber, Ernesto Nicol? No, estamos bien, estamos llegando ya a mediados de enero. ¿A mediados de qué? A mediados de enero. ¿Cómo si estamos el 5? El 4 Pero estamos todos locos. Llega un momento y bueno, en mi vida. Ernesto. Lo que pasa es que yo me anticipo, como todavía no llega mi camisa, me anticipo nomás. Qué pesado. Y bueno, va a llegar. Tanto va, ¿cómo es? El agua a la fuente, ¿cómo se dice? Deja de hacerte de loco, deja el güere. No. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde, Gina. Deja el güere. ¿Y el alcohol? No se toma acá. El médico te va a decir, Ernesto. ¿Qué me va a decir? Te va a decir, andate al médico. Sea que sincero al doctor, mi hijo. Sí. Hay que serle sincero. Y te va a decirle. Contarle bien, decirle, fumo como tren a vapor y chupo como esponja, decirle. Ahí el doctor va a saber qué va a hacer de tu garganta. Sí. Si te va a abrir más para chupar o cómo seguirte bien tu tratamiento. ¿Escuchaste? Arturo, lo sé poner colorado, Edgar. ¿Escuchaste lo que te va a decir el Sí, pero yo no fumo ni tomo. Eso es lo que vos decís por dentro. No, que te lo diga Jorgito que tomamos siempre agua mineral ahí enfrente. Extraordinario. Que vos sos juez ahora. Chao, hasta luego. Chao. Sos técnico, no sos juez, ahora panelista. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedPY, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diéseles en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Ahí está Carlitos Torreani. Carlos Torreani, ¿qué es Carlito? Y que jugaba bien el fútbol, pero también le daba. Jorge Olmedo, para que vamos lejos, alguna vez cuando Olimpia nos daba pie en bola, Cubillo le hizo jugar a Talavera de central. Y te hace una cosa, Jorge Olmedo, a Rafa Bobadilla le hizo jugar también de lateral derecho. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731, en WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. El día dice Gerardo Miguel de que espera un ratito. Y a todos los colegas que también es probable que tengamos la misma información sin echar mérito a ningún colega que también ya están publicados. Claro. Pero no es por eso lo que voy. Estuvo en taller, ¿dónde estuvo Miguel de qué? En Platense. Y ya está acá ahora, ¿vio? Sí, el mismo equipo de Ronaldo Martínez. No, la pregunta, ¿está acá o sigue en Platense? Tenemos que saber. Su contrato venció en el 31 de Porque diciembre. antes no entendía, Gerardo, siempre diferentemente. Charlamos, hablamos con Miguel.
Ahora no y contesta. ya por no algo responde. no No responde. no responde. Y Carlos Barrúa virtualmente ya es de Olimpia. Queremos hablar con Juan Carlos Galeano para decirle. Entonces Olimpia tiene a los nuevos. Sí. Arrúa sería Yaqué. ¿Cuántos defensores? Hugo Benítez. Tres niños Sí. defensores. Carlos Espíndola. No, y ya estamos. Sí. Espínola, Benítez, Hugo Benítez, Yaqué. Jaquet. Son tres defensores. Sí. Un mediocampista Arrúa. Falta el lateral por izquierda. Se habla mucho de Fernando Román, que también Pero está se por ahí. habla, pues, pero hablamos nomás. Solo que una situación sobre el punto estaba sondeando. Aldo Civi le pidió a Nacional $150,000. ¿Por quién? Por Román. Fernando Román. Por Fernando Román. Lateral izquierdo. Se metió Olimpia y le pidió $450,000. Aldo Civi a Olimpia. Aldo Civi, Olimpia. Aldo Civi le pedía a Nacional $150,000 por el paso. Claro. Y ahora subió a $450,000. ¿Quiénes están ahí? Nelson René, Jorge Casas. Están muy preocupados los en la vida Pacaraí. los. Sí. En Ipacaraí están muy preocupados los dos. Muy preocupado. Muy preocupados está Nelson René con el Hace buena europeo. pareja. Hace 3 días escribió. Y acá están los dos, Jorge Casal con Nelson René el europeo. Muy bien. Juan Carlos Galeano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos a todos ahí. ¿Cómo están? Bueno, te voy a hacer la pregunta directa sin que te moleste, ¿sí? Decime. ¿Cómo está tu... Carlos Barrúa Olimpia? No sé, eso. Ellos están allá en Ciudad del Este. Si están trabajando. ¿Te acuerdas que te dije lo de Espínola que iba a Olimpia? Sí, ya sé. Ese sí, ya sé que me dijiste, pero Carlos Barrúa no sé. Olimpia quiere llevar todo nuestro equipo, ¿no? No. Trátame bien. Yo te estoy informando. No le mata mensajero. La puta, que está bien, pero no tengo novedad, te juro que no. No, yo te Porque creo. están Lo que allá. tenemos con mucha insistencia es que una vez que consiga liberar... ¿Vos te acordás que Carlos Barrúa fue a Colón, era? En la época de Sarabia. Sí, así mismo. Abruptamente se fue. Sí. Y ahora está en Ciudad del Este. Y bueno, tiene que venir la plata nomás, Arturo. Ese es el problema, la plata. ¿Por qué me tratás así? ¿Y cómo que te diga, mi amigo Arturo? Es cierto lo que te estoy diciendo, tiene que venir la plata. Y será préstamo, tiene contrato Carlos Barrúa con ustedes. Él tiene contrato con nosotros, sí. Y lo quiere Chiqui, pues. Está bien, entonces. Y otro que le quiere mira, Chiqui... te juro con todo el respeto, no tengo novedad. No Te sé creemos, absolutamente nada. El club está cerrado, se abre recién el 8 de enero, ¿verdad? Y por el momento no sé. Esa es la ida de Raúl Cáceres ahora, esa NPI. ¿A Brasil? ¿Cómo? Sí. No, estamos viendo a Raúl, otro jugador que se va. Y el tema de ¿cuándo jugó en Nacional Miguel Jaquet? Él jugó el campeonato pasado. ¿El pase de quién es? Es de Miguel. Ah, porque también está para irse a Olimpia. Sí, eso escuché ya, hoy por la radio escuché. Sí, señor. Y bueno, Juan Carlos, ¿cómo están los trabajos en Ciudad del Este? Bien, hablamos con Pumpido. Excelente. Yo sé que ustedes están en comunicación con ellos y está todo en orden. Y bueno, Juan Carlos, un saludo. Gracias por tu tiempo. Dale Juan a Carlos. las órdenes. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ver las caritas iluminadas de los más peques de las casas es un sentimiento inexplicable. Con la promo Reyes de Bancoop tenés 20% de ahorro más 5% adicional pagando con QR. Bancoop crece desde la raíz. ¿Y lo contesta ella qué? ¿Y un colega de...? ¿Dónde estuvo él? Platense. Iba a marcar esto. Hace 3 días escribió Miguel Jaquet en su cuenta de Instagram, dice: se va un año 2023 cargado de muchas cosas, pero con todos los objetivos logrados. Como siempre, acompañado de mi familia, que son el soporte del día a día. Gracias por este año platense. Despidiéndose de Platense, ¿verdad? Sí, tenía contrato hasta el 31 de diciembre. Y ahora, como dijo el presidente nacional, queda con pase en mano, ¿no? Sí. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Está Jorge Casal con Nelson René, el europeo sin arito. Ahora.
Porque cuando va a salir al aire se pone. Sí, se pone. Es con arito. Volviendo a jugadores, en este torneo un jugador que jugó prácticamente el 90% de los partidos de volante central, y llegó Vinicius Eutropio y lo puso como lateral por derecha, Ronald Domínguez. Terminó jugando como lateral por derecha, algo que a mí me sorprendió mucho porque venía siguiendo la campaña de Tacuarembó y hacía muchos partidos de Tacuarembó, y los últimos 3 o 4 partidos jugó lateral por derecha, y le salió bien porque respondió y porque ganó otra dinámica en el medio. Porque venía jugando bien en el medio, sí, Ronald. Él terminó jugando como lateral por derecha. Entonces, volvemos a lo que hace rato hablábamos un poquito. A veces sale bien y a veces no. Yo recuerdo la final intercontinental, sí. Olimpia-Real Madrid. Julio César Cáceres jugó de volante central. Ese fue por necesidad que le puso el sí. No es que le quiso poner ahí. Sepa que pocas veces el jugador te va a decir no. Juan Ramón Jara lateral por izquierda, pero era Enrique da Silva lateral por izquierda, pero sí. Creo que no sé qué pasó, no podía jugar ese partido, estaba con sí. No recuerdo, me parece que estaba lesionado. Jarita ahí con pero jugó Jara marcando la Figo, sí. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yalamin 751 Cásico Villego. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1251. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Aprovechar los mega descuentos en Punto Parma hoy jueves 4, mañana viernes 5 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y te tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 1252. Si tenés planes para viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, ¿y Cerro no tiene el 9 todavía? No. ¿Todavía? ¿Cómo es que se juega Nacional? Betancur. Ayer a la noche se confirmó su fichaje por Nacional. Una opción que... Pero Cerro no dijo públicamente nos interesa, ¿o dijo? No. No. Fue ofrecido. Sí. Miguel Zamudio, su compañero en Liverpool, admitió ayer que el propio Bentancur le preguntó sobre ¿en qué radio dijo eso? ¿O dijo en Twitter ahora? No sé si fue en una radio uruguaya o una radio local, pero admitió que Bentancur incluso le preguntó por algunos departamentos. ¿Y por qué no le llamamos entonces a Miguel y vamos a hablar con Miguel Zamudio? Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Lock, alarmas estés donde estés. Más información al 0182-23-23-23. Fracción Parques de Cordillera entre Atireca, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegaron a Bristol las ofertas por Reyes. Venía a elegir tu regalo soñado con super descuentos y con los mejores precios del país. Bicicleta Caloi New Tótica Aro 20, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro, comprando productos Shell Lubricantes en talleres, lubricentros, casas de repuestos o estaciones de servicio, y completando los datos requeridos al ingresar al link de la promoción que se encuentra en las redes sociales o escaneando el código QR en los puntos de venta. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Este otro caso de Bernay y de Juguero en el caso del 9. Sí. Hay que ver cómo reacciona Churines. Y sabe, creo que sabe. Porque salió vos sí que van a hablar con Churines y decirle, mira, o no hace falta hablar. Creo que es consciente que en los últimos 6 meses no le fue bien. Claro, no terminó jugando. Claro, el jugador sabe. Muchas veces sabe que no el delantero tiene este tipo de rachas. Y está en uno encontrar, algunos
encuentra en 15 días, un mes, algunos encuentran 6 meses, algunos no lo encuentran, porque hay jugadores que de jerarquía que en el menor tiempo posible salen adelante, ¿verdad? Yo creo que este año Churín... Lo ideal es que el 9 sea un definidor, Sí. porque no todos los 9 son definidores. Hay 9 que son buenos delanteros y que te cumplen otra función. Ensucian la salida, Te bajan la pelota, te presionan asisten, al rival. pero no tienen gol. O le cuesta llegar al gol. Bueno, la pregunta no es todos son buenos definidores. Por ejemplo, Pancho, la pregunta es la bueno. siguiente. Teniendo ahí un definidor exquisito como Ferfer, ¿por qué buscar otro lado? Si Ferfer es definidor. Y acabamos de hablar va a de ser relegado a la 4ª posición prácticamente dentro de los delanteros, porque por encima de él va a estar el que venga, va a estar Churim, Alfio. está Alfio y abajo está Ferfer. Vendrá a competir con los que están. Después veremos. Pero nos pica en punta como opción. No pica. Está primero Y Alfio. hay que ver si Bernay Pero- cambia su sistema. Juega con un solo delantero por ahora. Yo creo que no. No va a cambiar. ¿Vos decís que no Yo va a cambiar? creo que no. Ese es un sistema que él encontró la estabilidad en Cerro con ese sistema. El Marcelo 4-3-3. Acosta es guaireño y Rosario Central, ahora se está yendo a Sudamérica para acordar con ellos. Buen refuerzo. Extremo. Marcelo Acosta Nosotros le es dimos el extremo volante. derecho, sí. Extremo derecho. Ex guaireña, que había Sí, ido... no puedo hablar ahora. Es más, está- en su momento se había generado una novela Sí, exacto. para que vaya o no a central, que el jugador quería ir, una presión, que sí. Que hablamos que con no. él acá, que Sí, se se había emocionó sentido mal, y se todo. emocionó, al final se fue, no tuvo minutos y ahora va a su- Buen refuerzo para su. Hablando de, por último, Libertad sigue buscando un central y fue ofrecido Juan Patiño. Fue ofrecido a Libertad. Rescindió con Central Córdoba. Dicho sea, Vamos a ver si podemos hablar con Juan Patiño. Pásate ya Salud Protegido y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Carlos Gamarra debutó en la Copa Libertadores como lateral izquierdo en Bolivia. El técnico Marcarián. Y llovía y creo que el partido terminó 1-1. Carlos Gamarra jugó de lateral izquierdo en Cerro Porteño. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. Este digo en medio paraguayo, en medio extranjero. ¿Esto qué es? El de Mauro Méndez. Mauro Méndez nació en una radio de La Plata, porque está para continuar en Estudiantes y le ligan con 3 supuestos equipos, uno de Ecuador, Olimpia y otro más. ¿Cómo te va, Wilson Ibarrola? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo a todos y a toda la audiencia. Bueno, contanos lo de Guaraní, cómo se dio, va sumando jugadores Guaraní, se fueron, otros vienen, con el técnico ya hablaste, charlaste, contanos. Sí Arturo, acá ya estoy presente en la pretemporada, arranqué con los muchachos. Sí, del plantel que fue el año pasado se fueron un par de jugadores, pero estamos llegando también unos cuantos ahora para ayudar, para tratar de hacer una buena copa y sobre todo ser protagonista en el torneo local. Así es, Wilson Ibarrola, de Atlético Tucumán a Guaraní. Sí, el año pasado estuve en Atlético Tucumán, estuve un año y luego acá se comunicó conmigo Joel, el gerente deportivo. No hubo muchas charlas porque una vez que se comunicaron conmigo estuvieron todas las ganas mías de estar acá en la institución, sea que llevo a una institución muy buena y esperemos hacer lo mejor para tener un gran rendimiento este 2024. Un segundo, Wilson Ibarrola. Wilson, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. ¿En qué condiciones llegás? ¿Llegás como jugador libre, a préstamo, contrato por cuánto tiempo? Hola Santiago, ¿cómo te va? Llego como jugador libre, tengo el pase en mano y el contrato sería por un año. ¿Y el plantel qué tal? ¿Ya trabajaste con tus compañeros? ¿Qué sensaciones tenés de cara a este 2024?
Sí, bastante bien, ya vengo trabajando con los compañeros, también ya hablé con el técnico. La verdad que hay un ambiente óptimo, tenemos un grupo muy sano, muy competitivo y esperemos poder competir de la mejor manera estas dos competencias que tendremos. Así es, también tiene la Sudamericana, una competencia que se usa siempre y seguramente van a buscar ser protagonistas, Wilson. Sí, totalmente, sabemos que eso será un partido de máxima concentración, ya que para ingresar a la fase de grupos son un partido de ida y vuelta nada más, y sabemos que el equipo rival también se va a preparar de la mejor manera. Y en cuanto a tu posición, Wilson, ¿siempre lateral izquierdo? ¿Llegaste a jugar de volante en algún momento también o no? Sí, siempre de lateral izquierdo. La verdad que donde el técnico me necesite, siempre no tengo drama, me acomodo también. Hubo técnicos que me utilizaron también de extremo, a veces de interior, pero donde yo me siento más cómodo es siempre de lateral. Perfecto, te agradecemos mucho tu tiempo, Wilson, y que sea con éxitos. A ustedes un abrazo grande. Un abrazo. Wilson Ibarra. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ahora entra pasaba dicho, ¿qué número tenemos? 0971-108010. 0971-108010. A estas horas estamos viendo con producción a ver si se da. No se presentó en Tigre Robert Rojas al primer día para entrenar, para pretemporada, y están especulando que se quiere ir de Tigre. ¿Pero a dónde que dijimos nosotros? En Libertad o no. Para Libertad. Pero veremos qué pasa con Robert Rojas. Sí, señor. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Feliz año, saludos para los compañeros de la audiencia. Claro, con Miguel Zamudio. ¿Estás acá, Miguel? Sí, estoy acá por Asunción gestionando unos documentos y estamos esperando a ver qué día me presento a Liverpool. Bien lo de Liverpool, campeón del fútbol uruguayo. Hay una pregunta que te quieren hacer lo tuyo bien, sobresaliste nítidamente en Liverpool. Sí, así mismo me fue el año espectacular, gané 4 títulos, jugué casi todos los partidos y nada, regalamos a la institución después de 108 años la Copa Uruguaya, que es la que le faltaba a la institución. Qué bien, Miguel, eso hace, bueno, ya estás renovando, me supongo, con Liverpool. ¿Cuánto tiempo más? Un año más, Arturo. Solo falta la firma, pero hoy justamente cerramos con el presidente y por eso estoy acelerando unos documentos, permiso del menor, etcétera, para poder viajar el domingo o el lunes más tarde. Con Miguel Zamudio, ambos se dieron el respaldo institucionalmente y lo que vos le diste. ¿Se dieron las cosas de esta manera en Liverpool, Miguel? Así mismo, Arturo. Fue muy fácil todo. El presidente entendió también lo que di yo por la institución y luego con mutuo acuerdo queremos seguir un año más y estamos a la espera de si viajo el domingo o el lunes. Un segundo, Miguel, un segundo. Miguel, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Se habló mucho acá de Rubén Bentancur, tu compañero en Liverpool, el delantero. Finalmente ayer a la noche se confirmó su fichaje por Nacional, pero sonó mucho para Cerro. ¿Él te preguntó algo, te habló algo de Cerro? Santiago, todo bien, un gusto. Sí, de hecho, 3-4 partidos antes que culmine el campeonato allá me había preguntado porque creo que alguien de la gente de Cerro se fue a ver un partido de nosotros y él estuvo en contacto con esa persona y ya posterior a ese partido mismo me preguntó por la institución, me preguntó por el club, me preguntó por la gente y nada, obviamente di la mejor referencia a la institución por lo que representa a nivel nacional e internacional el club y de hecho bromeamos ahí que tenía una casa para alquilarlo si es que él decidiera venir aquí al país. Perfecto, y hay otro delantero ¿con quién Bentancur? Con Nacional de Uruguay, bueno, finalmente. Pero eso lo debe saber Miguel, preguntale. Sí, totalmente. Ayer a la noche se confirmó lo de Nacional y hay otro delantero, Thiago Vecino, que también sonó para Cerro. ¿Él va a seguir con ustedes ahí en Liverpool? Sí, anoche justamente recibí un mensaje de Rubén que ya cerró por Nacional. También quería dar ese paso él, la verdad que muy contento con él. Y sí, Thiago justamente estaba hablando con el entrenador, me estaba diciendo los jugadores que iban a seguir. Thiago está en consideración que siga, pero sí, efectivamente también me había comentado él que había un interés de parte de Cerro
hacia su persona, obviamente viendo la misma referencia y nada, seguramente en estos días que vaya allá voy a tener mejor comunicación con él y si es factible o no la venida a hacerlo. Miguel, y finalmente renovaste con el Liverpool, como dijiste, por un año, pero... Pero preguntarle otra vez. Sí. Los dos le preguntaron, tanto Bentancur como Pero Vecino. Bentancur ya está cerrado. ¿El otro quién es? El otro es terminó Thiago Vecino. Vecino. Pero puede ser, pero no puede ser. arregló con Nacional. No, también sí, sigue con Liverpool, ¿verdad? Liverpool. Hasta ahora sigue con Liverpool, obviamente. Pero a lo mejor sabe el más. mejor delantero. Preguntarle si sabe más del Liverpool. Sí, pero existe una posible chance de que venga a Cerro o está prácticamente descartado eso, Miguel. Hola, Miguel. Sí. ¿Me escuchás? Lo de Vecino, digo. ¿Vos tenés ya confirmado que va a seguir en Liverpool o existe una posibilidad de que pueda venir a Cerro? No, por eso te decía, yo tengo la certeza que va a continuar el Liverpool, pero si el equipo que le quiere presenta una propuesta formal, seguramente van a tratar de hablar. Claro. Yo te digo por Thiago porque le conozco, de hecho le asistí en varios goles, es un 9 letal dentro del área, porque uno de los mejores 9 que he conocido. Sí. Y nada, ojalá que si es para mejorar siempre, ojalá que se le dé. Sí, porque Cerro Porteño está buscando un 9, eso no lo de Bentancur, que ya está nacional, también Rodrigo Aguirre de Monterrey, y el otro, el tercero que aparecía en carpeta era lo de Vecino, ¿verdad? Que tuvo una gran campaña también con ustedes. Entonces tenemos que esperar eso. Por ahora, como vos decís, continúa en Liverpool, pero no hay nada confirmado. Yo, por lo que le conozco a la institución y al presidente, te digo que si no es una oferta muy buena, no va a salir Liverpool, es muy difícil. Y creo que los equipos acá en Paraguay, eso es lo que a veces pasa, es muy difícil invertir ya sea por préstamo o por compra, es muy difícil. Perfecto, Miguel. Quiere decir, Santiago, que si tiene que mejorar la oferta. Sí. Hola Miguel, ¿cómo te va? Edgar Denis te saluda. Feliz año para vos, contento por esta nueva renovación de un año más. En tus planes, Muchas gracias. en tus planes está terminar este año de contrato, seguir jugando, extender un poquito más tu carrera, tenés estudiado el curso de técnico, o generalmente cuando llegamos a una determinada edad nos corremos un poquito más para el centro y terminamos jugando de central y extendemos un poquito más nuestra carrera. Vos sabés que, Edgar, igualmente feliz año para vos, la verdad que es un placer estar hablando contigo. Justamente el año pasado me había dicho Jorge eso, te tengo de stopper y seguís jugando unos años más sin ninguna duda. De hecho, quiero cumplir este año nuevamente, tengo muchas metas, tenemos Libertadores, grupo de fase, tenemos ya a fin de mes un título que disputar, la Supercopa. Y nada, hay cosas positivas, pero la conversación que tuve con el presidente hoy me dijo claramente que me quiere un año más jugando y que el año que yo decida el banco de entrenador lo tengo asegurado. Ah, qué bien, pero vos ya lo tenés, el curso de entrenador ya tenés ¿Cómo hecho. le mandar como técnico? No. Sí, ya. Ah, entonces. Ya lo tengo. ¿Y cuál es tu línea de juego, Miguelito? ¿Cuál es, para dónde apunta? ¿Cuál es tu estilo? Directo, vertical. De la escuela de la Volpe. Ah, salir jugando de atrás, línea de 3. Línea de 3, 3-5-2. 3-5-2. Linda propuesta. Jugás lindo, te gusta jugar bien. Me gusta porque estoy aprendiendo bastante y me veo con ese sistema. Obviamente tengo que tener los jugadores para ese sistema porque los jugadores son los que hacen el sistema, ¿no? Te va a ir bien, Miguelito, porque sos buena gente. Muchas gracias, Edgar. Bueno, vamos a desearle lo mejor a Miguel. ¿Y Polenta cómo anda en Nacional, Miguel? ¿Cómo? Polenta cómo anda en Nacional, Polenta que estuvo limpio. Polenta es un ídolo ahí. En Nacional, ¿verdad? Hablo con él casi todos los días. El año pasado hablé todos los días con él porque inclusive tuve una posibilidad de irme con ellos a mitad de año para reforzar la Copa, pero Liverpool obviamente dijo que no. Se le quiere mucho a Diego allá. No se guíen tanto por lo que dice la gente, ¿no? Es un ídolo allá. No, por favor, lo está diciendo bueno el fútbol uruguayo, Polenta en Nacional, digo por esta interna que tiene con Olimpia, ¿no? De ese tema lo hablaron, ¿verdad? Sí, obviamente me había preguntado también si yo había cobrado todo y le dije que sí. Obviamente no le dije que no había cobrado otra parte, pero bueno, él tendrá sus motivos, sus razones y
si tiene algo que reclamar, tiene que cobrar, bueno, se le tiene que pagar y punto. Claro, estas son cosas que de polenta Olimpia, pero te preguntó Olimpia, ¿cumplió con vos? Te preguntó. Sí. Y ahora te preguntamos, ¿y Olimpia cumplió con vos? Cumplió, pero no me pagó el premio del campeonato, pero no pasa nada. Ahí quedó todo. Ahí quedó todo, tengo muy buena relación con la gente del club. Soy agradecido por darme la posibilidad de jugar un año con ellos. Está muy bien. Y nada, estamos contentos. Está muy bien, esa es tu posición. Miguel, un abrazo, gracias por tu tiempo. Por favor, Arturo, saludan a todos ahí. Gracias, Miguel Zamudio. Mira esto que tenemos último. Sí. No tiene nada que reclamar, aunque no cumplió Olimpia con el premio. Premio de Copa. Y iba a ser compañero de polenta nacional. Sí. ¿Y vos le llamas Miguelito? No, por el cariño, por el afecto, porque me gusta cómo juega, cómo es como persona. 37 años y jugó casi de 40 37 partidos. Habla a la clara su gran profesionalismo. Y no es que le quiero dejar. Y tiene personalidad. Tiene mucha personalidad. Y en esa posición, que no abunda ni mucho vértigo con. A ver, no quiero decir la palabra. Con una edad determinada, porque en esa zona hay que tener mucha condición física. Y él jugó tranquilamente 37 partidos, es mucho, en un fútbol competitivo. Al WhatsApp hizo, ¿qué número tenemos, niño? 0971-108010. La promo Comotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Comotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código ROBIN, 100.000 guaraníes de bono extra. A los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Vos te digo, Santiago, que el otro delantero de Cerro superó la oferta nacional. Thiago, quiere decir que el caso de Thiago, Cerro se hizo sentir. Sí, también. Por eso te dijo. Thiago Vecino, sí es el otro. Betancur ya está descartado, llegó a Nacional. Pero te dijo lo de Thiago, que la oferta más fuerte de... no, él va a seguir en Liverpool. Está esperando otra. Él era su compañero en Liverpool. Pero que si llega una oferta. Tiene que ser buena la oferta para el caso de Cerro. Sí. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 0971-108010, mensajes de audio. No llamadas, porque hay gente que está llamando. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta 1.250 en astas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Arturo, ¿qué te pasa, Arturo? Está muy nervioso. Modo diciembre todavía, pero... Tranquilo, una comandante. Y vos me pones nervioso. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú Erimar, lo que la fábrica no te dio. Arturo, ahora sí yo tengo tiempo, señor Rubín, para escuchar su radio, para escuchar el programa. ¿Se va a levantar por la sesión de Olimpia, sí o no, esta semana? Y puede levantarse. Yo creo que sí. Y el lunes se abre el libro de pases y a partir del lunes incorpora Olimpia. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. Arturo, si querés un bailarín de cachaca profesional, le tenés ahí a la gaña Denis. Un gran cachaquero, Elba. Te quedaste sin dinero con CNT. Explotan 500 millones de guaraníes este domingo. 150 millones en pozo, 150 millones por número de cartón. 500 millones salen sí o sí. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Bailaba con Ashen Atan Baitema.
Pero E vaya. aí, Arturo, beleza, meu amigo? Será que você não tem uma novidade aí do 2 de maio pra falar pra nós aí? Mas fala em Guarani, mano, velho. Não vai falar em português porque tá ruim, cara, de entender. Valeu, um abração por trás aí, meu irmão. Tamo junto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. El Cañeta, Brania, Boca Punde, hincha del 2 de mayo. En Cantabria se hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato, solo calidad ANO. Trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Arturo, esto es un de Arturo. Ya, la le casa. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo Multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Arturo, mi señora te odia. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Hola. Señora. Sí, Arturo. Señora. Te llamo porque si te llamo a vos, mi marido me va a escuchar. Porque la única hora que puedo hablar con él es a la mañana, al mediodía y a la noche. Y siempre te está escuchando a vos. Sí, señora. Entonces, o le llevas contigo a vivir o venía a vivir con nosotros, porque te odio, Arturo, te odio. ¿No odias? Corto. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿No querés ver Alder Alcide cantando y Ernesto Rosato su bailarín? Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo, ¿vos sabés por qué se le dice la araña a Denis? Porque viene con el trago después de la farra. Viene por la pared hasta llegar a su casa. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas. Usa Control Pig Mayfield. El gran Nito Binader. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Penalty, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Jueves de TVT, Arturo, contanos alguna anécdota mía. Nito Binader. El maestro. Nito Binader. Nito Binader. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. Hola niño, ¿qué pasó de Chiqui Gavilán, el que estaba suspendido? Él ya puede jugar o sigue inhabilitado. No, sigue inhabilitado. Pero no veas, tenemos que hablar con la gente que regula, se me fue el nombre. ONAT. ¿Cuánto tiempo de sanción tiene Gavilán? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Para contestarle un poquito al amigo, sí, no deja de tener razón. Por dos cosas me dicen la araña. Uno, porque casi siempre clavaba en el ángulo donde tejen las arañas y en algún momento habré tejido alguna pared en algún momento. ¿Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo? El original, etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Cuándo peor se levanta la sanción de fútbol lo grande para incorporar y le contratan a Gustavito ahí en la mesa?
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Ah, cierto. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mucho más allá de la dieta. Pregunta cuántos litros de agua hay que tomar el oyente con este calor, dice. Don Arturo, consulta. Con este calor, ¿cuántos litros de agua hay que tomar? Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, 3. Dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Sí, claro, no podés ni ser tan antipático. ¿Cómo llama la colega? Denise Hutter. Con Javiercito Panza está, ¿verdad? Con Javier estaba. Estaban en la calle. Ponen a por y eso le respondió. Mucho más allá de la dieta, es importante que se tome agua, 2 litros por día, 3. Dicen a 3. 3 litros tomás de verdad. Sí. A vos tomás 3. Sí. ¿Cómo podés? Y abro la boca y tomo. Sí, Carlos, no podés sino tan antipático. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. El pacto que no se puede romper. Comandante, vi que se une al equipo 15. Seguro que le conviene al Seguro Social con Mariscal. Atención afiliados, llega el día del sorteo, la transmisión será en vivo por Facebook Live. Caja Mutual, viernes 5 de enero, 15 horas, Caja Mutual. Buenas tardes a la mesa, comandante. Próspero año para todos, un nuevo año y la Chusqueta, alias Cariña. Y yo seguimos escuchándole, a pesar de que no somos apasionados del fútbol, somos apasionados del comandante Arturo Máximo Rubín. Muchísimas gracias. Atención, Shell baja sus precios y te ofrece los mejores combustibles con descuentos en sus estaciones. Llena el tanque con Shell Fórmula Regular, Shell Fórmula Super, Shell V-Power y Shell Evolux Diesel. Shell, precios bajos, calidad superior. Arturo, yo pensé que se le decía a Edgar Denis la araña porque era un definidor exquisito y generalmente hacía goles en los ángulos donde la araña teje su... Ambos solían decir antes lo que comentaba su... Pensé que por eso le decían, no porque venía a tapar a su casa del baile. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas, juega gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18, cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llamanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Buenas tardes para la mesa. Feliz año para todos. Javier Morel siempre en la sintonía desde Washington. Fútbol a lo Viroreí ahora, porque Arturo permitió. Arturo, tenés que cambiar otra vez el 95 grados del tema o 90 grados porque ya se degeneró todo el programa, Arturo. Hace rato que se degeneró, ¿no? Ahora, ¿cómo te vas, Sasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien vosotros? Bueno, contanos los preparativos, Soldamérica, debut y cómo estamos a título particular, futbolísticamente hablando. Bien, vosotros bien, che. Nosotros ya hace tiempo hace un poquito más de un mes que habíamos iniciado el reacondicionamiento físico y ahora entramos en la parte más dura de la pretemporada y vosotros haciéndolo bien, tranquilo, llevándolo bien, todos los trabajos en general, ¿verdad? Tanto mis compañeros como yo y sin ningún sobresalto o algo. ¿Vos bien? Gracias a Dios, sí, tío. Y está bien, porque el tema es que la producción de goles mucho va a depender de vos, como goleador histórico del fútbol paraguayo y récordman en ese sentido. Y sí, ¿verdad? O sea, marcamos mucho delantero. Lo bueno es que yo estoy contento, o sea, estoy feliz de hacer una pretemporada, no sé ni cuántas pretemporadas ya. Pero lo bueno es que
Estoy contento y estoy aceptando demasiado bien lo que son los trabajos duros, por decirlo así. Y feliz, re contento. Sasa, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Riquelme. Y en cuanto al plantel, ¿qué tal? Llegaron varios nuevos, se mantuvieron algunos del año pasado. ¿Cómo está el grupo para encarar este año? Bueno, a ver, obviamente que las expectativas son las mejores. Como acá inicio de torneo, las expectativas, las ilusiones, los objetivos. Y después, después del correr del torneo, las fechas, vamos viendo dónde estamos parados, y a punta, digamos. En cuanto a los refuerzos que llegaron, sí, llevan su par de llegaron otros compañeros, son los compañeros nuevos. Y a ver, nosotros los poderes somos muy abiertos en cuanto a eso. Intentamos siempre que estén de la mejor forma, por eso hay muchísimos casos de la gente que llega, especialmente que ni del país, se quieren cruzar por acá, y le decimos obviamente de la mejor forma y también la situación de ellos. Y nada, al contrario, o sea, que se pongan bien, que nos van a dar una mano y que el equipo en sí ande bastante bien este año. Esa es la idea, la meta, y ojalá que podamos lograr ciertos objetivos, o todo, ¿verdad? ¿Qué tal, Sasa? ¿Cómo te va? Edgar Denis te saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, todo tranquilo. Gracias a Dios, bien, Dalancho. Muy bien. Sasa, escuché el tema de la pretemporada, muchísimas pretemporadas encima de tus hombros. Hoy día, ¿cómo se gestiona esa parte? Si vos me preguntás a mí como entrenador, yo al jugador experimentado de una determinada edad con trayectoria, yo le cuidaría la carga. Yo te veo a vos motivado, escuchándote a la par, te sentís cómodo. ¿Cómo gestionas esa parte? O sea, te vas como ejemplo siempre, porque si a mí me preguntas siempre al jugador de nombre, de trayectoria, hay que cuidarle un poquito. ¿Cómo te sentís hoy? Sí, a ver, eso yo creo que depende ya de cada uno, de cómo querría ser, ¿no es cierto? A ver, hoy por ejemplo hicimos nosotros estamos entre ayer y hoy, la parte de potencia aeróbica, y hoy por ejemplo, por decirte más, capaz que sea una boludeo o no, ¿verdad? No, te escucho atentamente. Teníamos trabajo que hacer, famosos 3 aire, como se le dice. Sí. Era donde, o sea, que no niego, o sea, al terminar el trabajo quería encontrar oxígeno para acá, lo cual le dije a mi compañero, ¿verdad? Pero la hice toda. Y después está lo otro, yo soy muy consciente de que, a ver, si yo por ahí no hago, ¿verdad? O hago a medias, ¿cómo yo le exigí a mi compañero? O ¿cómo yo le exigí al otro de que haga también? No, o sea, si es que no puedo hacer, simplemente no hago más nomás. Y después están los cuidados. Dice que vos me decías que de los profesionales para nosotros los grandes, ¿verdad? Pero en lo posible, yo en mi caso, yo hablo por mí misma, no hablo por nadie. Yo soy dueño de mi verdad. Intento hacer, y hasta hoy por suerte hago lo que hace el chico de 17 años que está por el tema de la cláusula, y hasta hago lo que hace el chico de 20 años o el compañero de 25 o 30 años. Estoy haciendo lo mismo. Y por suerte, y eso me pone más contento, de que sin ningún contratiempo, y espero seguirlo así, ¿verdad? O sea, la verdad que estoy contento y trabajando. Y también está el cuerpo, a ver, el TF más que nada. En esta época, viste, uno tiene más diálogo con el TF, ¿verdad? Más por el físico. Y no tampoco tiene que negar de que venimos charlando ciertos ejercicios, pero por suerte no estoy llegando, creo que mejor lo que me esperaba. Y la figura táctica, Sasa, muchas veces nosotros los delanteros no nos favorece determinadas figuras tácticas. Yo veo, sin entrar mucho en detalle, Loro juega con un 4-3-3, con un solo 9 adelante. Si a mí me preguntas vos, a un goleador letal en el área, yo te pondría con un media punta contigo arriba para tener pase frontal, pase de los costados, a mayor cantidad de asistencia. Ella, pues mandamos a hacer la bolsa, Sasa. Si me preguntas a mí. No, qué sé yo, o sea, entrenamos figuras tácticas, técnicas, por decirlo así, ¿verdad? Porque estamos dando el 4-3-3 como el famoso 4-4-2, ¿verdad? Que es el viejo y el caído 4-4-2 del millón, como siempre se dice. Y nada, estamos dando y uno se adecua.
Vamos a ver cómo se presenta y también viste capa, tío, es distinto, qué sé yo, o sea, depende vos, sin menospreciar ni tampoco agrandar a ningún club ni nada. Hay ciertos rivales que vos podés hacerle jugar más, otros no, o sea, como que te debes guardar un poquito más. Eso ya pasa ya por el entrenador. Para nosotros, como profesionales, creo que sí, hoy, a ver, no es que sea un polifuncional que juega de defensor, mediocampista y delantero, pero sí tenga de cuarta ciertas circunstancias de juego de las tácticas para poder jugar la pelota hoy. Pero te sentís más cómodo con un media punta, o sea, detrás tuyo, alguien que te abastezca de frente, para no jugar muy solo en un 4-3-3. Me gusta jugar, sí, también esa persona, del jugar atrás delantero también, dependiendo del momento del juego, o sea, el rival también. O sea, por suerte, creo yo, ¿verdad? Nadie me está hablando mucho, pero creo, cierta facilidad también por jugar así detrás del punta a punta. Y después ya mover el tema físico, ¿verdad? Hasta dónde aguanta, hasta dónde está. Después de porque tampoco tiene. Hay partidos, o sea, durante el partido, hay ciertas pelotas a veces que yo al menos, que sabe que se va y que te va igual. Y a veces yo no voy ya. ¿Por qué? Porque sé que no llegara. Y bueno, y Sasa, vos, Sasa, sí, tenés que responder a esto este año. Tenés 159 goles, ¿verdad? Sí. 49 goles en Libertad. 42 en Cerro. 23 en Capiatá. 5 en Guaireña. Sí. 3 en San Lorenzo. 3 en General Caballero. Sí. Y ahora tenés que dar respuesta a los 159 goles como máximo artillero de fútbol paraguayo. Así la historia. Así mismo, así mismo. A ver, y ahora que me está diciendo eso, y yo sé que estos tiempos, o sea, estos días estamos en pretemporada, estaba pensando también. Y uno siempre tiene que hacer metas, individual. Siempre anteponiendo, o sea, lo más importante son las metas grupales, obviamente, ¿verdad? Yo me pongo cosas individuales también, ¿verdad? Para ver si puedo alcanzar. Y sí, tengo ahora un par de metas que quiero cumplir, ¿verdad? ¿A cuánto querés llegar? ¿A cuánto querés llegar este año? No tengo, o sea, te voy a decir a vos, ¿verdad? Ahorita nosotros siempre hablamos, a veces discutimos, a veces nos queremos, a veces no sé. No es que yo quiera llegar a un número puntual de goles o que llegar a 200, no, sino que está pensando un poquito y tengo el desafío de fecha tras fecha seguir rompiendo el récord de fútbol paraguayo, nada más. Brillante, quiere seguir rompiendo el récord. Nosotros pues discutimos eso. No, Arturo. No discutimos, pero ¿cuándo discutimos? Yo fecha tras fecha voy a intentar seguir rompiendo el récord de fútbol paraguayo. Está muy bien. Intentar rompiendo el récord. ¿Y cómo se les digo? La comprensiva, ¿verdad? Entiendo, y no querés, aparte está inalcanzable hasta ahora. Mucho tiene que hacer de abajo para alcanzarte. Pero a ver, mira, escucha, ¿qué motivación? Yo estoy pensando y voy a ver, si me toca jugar el domingo, tengo la gran chance de romper el récord de volador histórico de fútbol paraguayo. Y si me toca jugar el próximo domingo, tengo la chance de volver a romper el récord de volador histórico de fútbol paraguayo. Y si meto y rompo a la siguiente fecha o la siguiente fecha, tengo la chance de volver a romper el récord de volador histórico del fútbol paraguayo. ¿Se entiende vos? Mañana como estoy. Y mañana como estoy. ¿Sabes qué? Puntita de pie, ¿cómo se dice? Muy bien, querés romper tu propio récord, está bien. Está bien. Yo voy a intentar seguir rompiendo el récord histórico del fútbol paraguayo. Así mismo. Nosotros llegamos a discutir varias veces, Sasa. Llegamos a discutir nosotros. Sí. No. Pero yo no, ¿cómo es esa frase que hablamos una vez del tema de la mujer? ¿Te acuerdas? ¿Cuál de ellas? Es a matrimonio. Matrimonio, ¿cómo era que...? ¿Y vos grabaste eso? Estaba pensando, muchísimo será. El matrimonio... Sí. El matrimonio... Escucha. El matrimonio... Es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. ¿Escuchaste? A vivir en desacuerdo, exactamente, el aprendizaje. Brillante, como digo. Vamos a repetir, sí, vamos a repetir. A la frase que yo te dije ahora, no le dijiste brillante.
Yo creo que... Sí, brillante. Este Este rompe récord. Brillante. Una gran respuesta, ¿verdad? Y para no armar quilombo. Tranquilo, tranquilo. Abrazo, Sasá. Señor, a la orden, saludos a todos y feliz año. Gracias, Santiago. Quería que yo le diga brillante. Rompo récord y él quería que yo le diga... Vamos a editar. Quiero romper, yo decía ahora. Brillante, Sasá. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles, como viajes a Cancún, Curitiba y Callao, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿En qué puesto jugó en Turquía? ¿A vos te hablo? No sé. No sé, señor. No recuerdo. No sé. No. Volante central en Turquía. Jugaba de volante central. El goleador absoluto en todo el estuvo el fútbol paraguayo en Turquía. Jugaba de volante central porque en Cerro comenzó de volante central. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Está habilitado de vuelta el WhatsApp by Show 0971 10 80 10. Che, Arturo. ¿Cómo tío, che? Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py. En Petrobras bajaron los precios en las naftas y diésel en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Digo, Tito. ¿Cómo? Ya está. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. La mejor forma de aplacar el calor de este verano es disfrutar con amigos y familia de unos riquísimos helados. Sácate las ganas con un 20% de ahorro más 5% adicional pagando con QR en las heladerías de todo el país. Disfruta este verano. Bangkok crece desde la raíz. Arturo, ¿te acuerdas cuando a Ricardo en su óptica le preguntaron a su vendedora? El cliente le dijo, me veo bien con este, le dijo. Y Ricardo le dijo, decirle que nosotros vendemos anteojos, no máscaras. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invito a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Mira, soy Zafata, a ver, che. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas. Y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657. Entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuándo vuelve a la mesa? La. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sika queda bien. Arturo, yo nunca escuché vos opinando sobre quién es mejor para vos que le viste jugar a Pelé. Pelé o Maradona para vos mejor, Arturo. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma el jueves 4, mañana viernes 5 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. Buenas tardes. Comandante, ¿ya podés bailar la bamba o más enero todavía? No, yo la bamba no puedo bailar. Porque para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Yo por eso
No puedo bailar la bamba. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092 23 23 23. Niño Jorge, vos manejas todas las informaciones. Te quiero contar una cosa hoy, Arturo. No se entiende. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Pon el micrófono cuando envió. Si nos puede enviar por texto allí el dato que nos quiere pasar el oyente o reenviar el audio. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. 39. Ah, cierto. Llegaron a Bristol las ofertas por Reyes. Venía a elegir tu regalo soñado con super descuentos y con los mejores precios del país. Bicicleta Caloi New Tótica Aro 20, ahora solo 18 cuotas, 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial desde la ciudad de Caguazú. Que tengan un excelente año 2024. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Gracias al oyente. Arturo hace 60 años que trabaja y máximo sale 2 días de vacaciones. Víctor y Germán hace 4 meses que trabajan y 3 meses ya sé que están de vacaciones. ¿Quién pido? Ya está. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic. Arturo, feliz año. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué va a pasar de tu gran audiencia cuando te retires? Porque sos inalcanzable, único en su especie. Muchísimas gracias. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y ahí en Manchón no era. Baterías Parta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Parta, un golazo. Juega y gana en slot del Sol Online, casino online que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubén, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Arturo, Ángel Ortiz le llegó a marcar a Ronaldinho en su mejor momento. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814344771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Alô, galera. Alô, Tchê Bigode. Quando que você vai vir narrar o jogo do 2 de maio aqui em Pedro João? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Não, patínate, senhor, né? Eu não gosto do senhor, não. E eu também não gosto. Você. Você é brasileiro ou paraguaio, Vidal? É paraguaio? Nasceu aonde? Aonde que você nasceu? Fala. Capitán Vago, Capitán Vago. Estamos todos locos, ¿verdad? Arturo, tráele nomás ya a tu hijo, Arturo, para que empiece a suplirte, Arturo. Desde que vos estás en Radio Libre, te seguimos nosotros que somos los cuarentones y el día que ya no esté, no sé qué va a pasar en nuestra siesta, Arturo. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef, encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Llena tu verano de ahorro con Copetrol, carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Tío Arturo, che, ¿cuándo vas a darme mi vale para estilo campo? No hay que ser yo, pues, tío. Estamos todos locos. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda de hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Usted se encuentra con mucha motivación, sound. Comes y para celebrar su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Arturo, vos le conocés a Mercedes Colmán, que era jugador de Sol de América.
en su tiempo. Soy Basilio Aguilera desde Caguazú. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. ¿Te quedaste sin dinero? Con CNT explotan 500 millones de guaraníes este domingo, 250 millones en Pozo, 250 millones por número de cartón. 500 millones salen sí o sí, pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿No hay algún premio para tus oyentes más veteranos? Allá por la década del 80, por ahí cuando estaba por 1 de marzo, Deporte Total, te escuchaba y ahora hasta ahora te sigo escuchando. Muchísimo. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. ¿Cuándo es lo que va a cantar el tenor Gustavito? En Cantabria se hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Anandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Comandante, no tenemos novedades sobre el tema de Olimpia y su sanción. Y esta semana ya podría salvar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad Fapasa. Es por casualidad que Gustavito los sábados nomás quiera cantar, duro. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño, Desde los viñedos de Álamos de Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram, @frutos de los Andes, PY. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hola, grupo, ¿qué tal, grupo? Ahora llegó sandía, grupo. Sandía barato. Sandía hay de 5, 10 y 15. Acá en la frutería Rapaz. Oíma, chao, amigo. Oíma, grupo. Vamos a llevar la sandía ya. No es dulce, no es dulce. No es dulce la sandía. Hola, amigo, si vos quieres dulce, compra ira, miel. Ira la GE, ¿entendés? Sandía es sandía, mi amigo. Y si no es dulce, yo no tengo la culpa. Soy da fabricante de sandía. Yurutabu. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo, una consulta. ¿Cuándo Olimpia levanta su Inforcom? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control Fin Mayfield. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Arturo, quítale un poco el bigote. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Tu Pizza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upizza.com.py. Participas del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Arturo, cuando vos estabas en 1 de marzo, pues ¿quién era tu Messi de la consola? ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Pues ya está, Gustavito. Pues mire, vos viniste creo que a los 11 años, ¿verdad? Por ahí era, mitad y achedito, ¿verdad? 11, 12, me acuerdo, yo en esa esquina ahí estaba Michelin, te sentate. ¿Te acordás? No. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo, frutica, creas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición.
Che, Arturo. ¿Cómo, Pioche? Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani, Ser y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 Tapiti SRL. Arturo, para ese que dijo que vos sos inalcanzable, los huevitos. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil y vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo, vos podés hacer una ligación para Segoviña a ver si viene a Libertad. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Da pero ¿cuál es 100.000 da pay por beba? Sí, señora, podemos hacer. ¿Cómo te voy a decir? Me faltó el cemento para terminar. Disculpadme el grito, señora, es que justo cuando usted estaba enviando el audio, mi nietita me mordió. Yo di una cosa en esta mesa. A esto que llegamos será. Yo creo que ya algo pasa. Tengo que llamarle al doctor Palomino, que es psicólogo. No, acá hay otra cosa que no va por ahí. Yo creo que este programa patina. Toditos patinan. No queda nadie. Y la audiencia peor. Esto es lo que hay. Y hay un entre nosotros y la audiencia. Tranquilo, hermana, tranquilo, María, poeta. A veces añenó, imagínate el corazón del grupo hacer. Es lo que hay. Más no hay. Camacho. Hola, ¿qué tal? Da pero ¿cuál es 100.000 da pay por bella? Qué bien que te quedaste en esto por el fútbol paraguayo. Sí, por suerte seguimos en el fútbol paraguayo, eso es muy importante. Incluyó muchas cosas también, la familia, estar cerca de nuestro país, así que de nuestra gente. No, y bien por el fútbol necesitamos figura a tu estilo, como sos. ¿Cómo ves el grupo, Néstor? Sí, realmente encontré un grupo muy bueno. Me reencontré con algunos compañeros, el caso de Oscar, de Cabral, Marcos, Ortega, todo muy familiar prácticamente, así que me recibieron bastante bien, de muy buena manera, y estoy muy contento, ¿verdad? Así como estaba mencionando ayer en la presentación de que es una linda oportunidad que me está brindando Tacuarí para poder seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Contanos, ¿en qué momento considerás que estarás a punto? Y antes de iniciar este trabajo previo al campeonato, ¿cómo venías vos? Sí, realmente estábamos en pausa, en vacaciones, pero de igual manera en las últimas semanas ya del mes pasado venía trabajando un poquito, obviamente no lo necesario o lo fuerte que necesita una pretemporada, pero seguramente ahora en estas 2 semanitas que tengo, o 3 prácticamente para arrancar el torneo, me voy a poner a punto, voy a trabajar más fuerte. De igual manera, no hace mucho tiempo que terminó el torneo pasado, necesitamos una pausa. Pero bueno, es importante trabajar y prepararse para este semestre que se viene, para el año entero, ¿verdad? Porque también necesitamos una base importante físico para poder afrontar lo que hace los compromisos que se vienen. Decía el presidente Tacuarí y también Regis Márquez que armaron un lindo plantel, y por qué no soñar con pelear el título. ¿Cómo ves eso ahí desde adentro ahora que estás en Tacuarí? Sí, yo creo que siempre hay una gran ilusión cuando se arranca un torneo, cuando se prepara un plantel. Obviamente lo primero que uno tiene que apuntar es allá arriba, pero yo soy consciente y soy de esos que hay que ir paso a paso. Yo creo que Tacuarí tiene que sumar la mayor cantidad de puntos y ahí ver qué pasa en el camino, ¿verdad? Seguramente no va a ser nada fácil, los otros equipos también se preparan, hay muy grandes equipos, muy buenos planteles que se están armando, que se están preparando, pero sí, tenemos que soñar, tenemos que creer que vamos a estar peleando ahí arriba, y eso es una ambición, un sueño, una meta que tenemos que estar entre los primeros lugares para poder, si no pelear el campeonato, seguramente conseguir cosas importantes internacionalmente, que eso obviamente sabemos la importancia que tiene para los clubes paraguayos hoy día, mucha oportunidad deportiva y económica
a nivel internacional, entonces un equipo tiene que tratar de prepararse bien y aprovechar esas oportunidades que se presentan. La idea en principio es 6 meses y después salir o realmente enfocarte vos y decís, así como está diciendo, ir paso a paso, si se consigue un objetivo internacional, una clasificación a Copa de repente Sudamericana o Libertadores, ¿por qué no? Después estudiar el caso, o ya arreglaste ahora de anticipado y decís, no, me quedo 6 meses y después salgo. Eso es muy difícil de decir, de tomar una decisión, digamos, de decir 6 meses y me voy. Es complicado porque sí, lo que te puedo decir es que yo firmé un contrato por 1 año en donde existen algunas cláusulas de salida en junio, julio, que puede llegar a darse si es que se presentan cosas importantes, ¿verdad? Y obviamente también depende mucho de la campaña del torneo que yo pueda hacer en el Club Tacuarí, así que muy bien sabemos cómo funciona esto del fútbol, es tan cambiante, es tan dinámico todo, entonces depende mucho de la campaña, del éxito deportivo que pueda llegar a tener durante estos 6 meses o de todo 1 año que del contrato que he firmado, ¿verdad? Néstor, en este tiempo, ¿fue siempre Tacuarí el que se interesó? ¿Fue el único club o hubo acercamiento de otros equipos también? La propuesta formal fue la de Tacuarí desde un principio, desde los primeros días de diciembre, y muy buena realmente. Así que después sí aparecieron otra gente, otros representantes de otras instituciones sondeando, preguntando, pero no aparecieron propuestas formales como la de Tacuarí, así que por ese motivo yo agradezco mucho a la dirigencia, a Rilis Márquez, gerenciador del club hoy día, de que me hayan llamado desde un principio, de que me hayan tenido esa paciencia y que me hicieron sentir importante y también aguardando mi llegada. Entonces, por ese motivo tomé la decisión de firmar con la institución y afrontar lo que va a ser estos desafíos en este año. Néstor, el tema del goleador histórico en el fútbol paraguayo, hoy estás en la tercera línea detrás de Santiago Salcedo y Hernán Rodrigo López. Tenés 125 goles según los registros oficiales, 2 menos que Hernán Rodrigo y 34 menos que Sassá. ¿Es un objetivo tuyo? ¿Te trazás, te propones eso o no estás pensando en ese tema, Néstor? Y vos sabés que últimamente me están insistiendo mucho con esa pregunta y ya me entró un poquito de sueño y de ganas de poder seguir rompiendo esa línea de goles, ¿verdad? Entonces yo creo que también pensando un poquito en eso, seguir haciendo historia en el fútbol paraguayo, que es algo muy lindo para un jugador, para un profesional. Pero lo que más quiero hacer es y pensar en prepararme, sentirme bien físicamente y poder seguir haciendo lo que a mí me gusta en cancha, ¿verdad? De disfrutar del fútbol, disfrutar del momento, disfrutar de las personas con quien comparto y convivo día a día. O sea, esa es la esencia, eso es lo más importante para mí. Después, bienvenido sea si vienen los goles, si seguimos superando líneas de estadísticas y demás, ¿verdad? Entonces, obviamente sí, uno va mirando de reojo esos detallitos para también ponerse metas, para seguir trabajando sobre esos objetivos, ¿verdad? Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado,
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, Radio Futuro.